me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y David, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Raza superior, siempre juegan hasta el final. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Representa un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga letra semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, es el instante. Y qué sé yo, le dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, esto es fácil de entender. Cantan, mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un bicho, ni con un cacho se rescatan. Son solo unos raperos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco más moviendo. Que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, Lord, para el marketing. Sépalo, no te detesta, sino que está loco. No te salva una pirueta ni esa de arrascar los pétalos. Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, podés poner el lomo pero hasta el toro se cansa. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Que chanza, no le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho, quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho, sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importaba ser así. Y dijiste que estar tranquilo que es imposible. Que hasta mi rutina tiene... Muy pero muy buenos días, tengan todos ustedes 17 minutos de las 9 de la mañana y hemos llegado al viernes. ¿Qué te quiero viernes? Acá, en Arriba al Día, en este final ya del cuarto mes del año. Se va rapidísimo, la vida se va, así que aprovechar los momentos, Brian. Bienvenidos una vez más a este envío que hasta el mediodía te acompaña en el aire de la 100.9 y que se llama Arriba el Día. Mañana con lloviznas en la ciudad de Río Gallegos y con el cielo obviamente gris, algo de viento que se levanta también por lo que voy viendo a esta hora de la mañana en nuestra capital. Ya te voy a repasar los datos del tiempo, pero quien está en la selección musical y puesta en el aire como cada mañana es Brian Álvarez. Buen día, amigos. Buen día, amigo. 8 grados la temperatura, 4 grados 8 la sensación térmica, humedad del 75%, viento soplando desde el este a 20 kilómetros por hora. En este viernes con una máxima pronosticada de 11 y con lluvias pronosticadas sobre todo para horas de la noche. Lloviznas para esta mañana y lluvias para horas de la noche. En el pronóstico también señala que Santi Maratea va reuniendo 400 millones de pesos, más o menos, en la última actualización. Aportó nuestro estimado Brian los últimos morlacos que le quedaban. Héctor Mancilla, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, buen día, Fernando, Brian y a toda la audiencia. Acá estamos. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Usted no aportó la colecta? No, todo bien.
¿Lo hará? Lo voy a hacer. Qué ojalá. bien. Mucha gente que conozco está aportando lo que tiene, para la causa independiente. ¿Quién diría, no? Ya lleva $1 millón reunidos, sería la cuenta más o menos. Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Qué genial lo de este chico. Igual falta mucho, ¿no? La deuda, ¿cuántos Sí, son? 20 millones de dólares. Claro, o sea, 8.800 millones de pesos. claramente que van a aportar, pero la solución va a faltar bastante más que eso, ¿no? Para arreglar este quilombo que tiene. Según él dijo que en 15 días, siendo pesimistas, 5 semanas, podían llegar a reunir la ¿En guita. serio? Y sí, en menos de 12 horas reunió 400 millones de dólares. De peso. De pesos, perdón. $1 millón. De los 20 Le que tiene faltan que reunir. 16. Sí. Bueno, sería histórico. Independiente, después no sé, le tiene que poner el nombre del estadio, el nombre de él. Una platea, yo hablaba con unos amigos, una platea por lo menos. Mínimo, sí, mínimo. Una platea por lo menos. Si no- Increíble. Si no, no hay manera de que salga este Independiente. Amigos de otros clubes también aportando para el salvataje del rojo. Tendría que hacer una canción de cancha igual, ¿no? Muchas gracias, Maratea, no sé. Ahora te Sí. ponemos una platea o algo así, que rime. Saludos para los amigos del rojo. Principales títulos de la mañana en este viernes que termina o que cierra la semana. Acá en Arriba al Día, te los contamos. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque la primera que tenemos para contar es, bueno, esto que le preguntaban a los chicos en la otra gestión, que tiene que ver con la rescisión del contrato por parte de la obra social de la provincia a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapia de Santa Cruz. Esto es decir que quienes sean afiliados a la caja hoy no tienen cobertura. Esto fue culpa de Martín López, que vino el otro día y tiró con todo. Bueno, en realidad es un problema que surge, es un problema económico, obviamente, que surge de lo que fue en febrero, según dice la Caja de Servicios Sociales, un pedido de actualización de aranceles por parte de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapia de Santa Cruz, y un posterior acuerdo que ellos dicen que hubo, que la Caja de Servicios Sociales dice que hubo, de un aumento del 64,71% en los aranceles. En ese acuerdo... Una actualización del 74%, por debajo de la inflación. 65%, Ahí va. 64,71%, por diferentes códigos. Dicen desde los kinesiólogos dicen que quienes tienen que completar el pedido de aumento de aranceles es la obra social, y la Caja de Servicios Sociales dicen que con ese acuerdo sellaron con ese acuerdo sellaron lo que era el aumento salarial por el momento, pero que la obra social dice que se encontraron con que por escrito la asociación informó que la diferencia de lo pedido y lo acordado, que era un 17,86%, se lo iban a empezar a trasladar a los afiliados en concepto de copago. Entonces, desde la obra social indican que eso es romper la buena fe y el acuerdo que realizaron, con lo cual dicen que han reconocido desde la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapia, han reconocido fehacientemente el incumplimiento de lo acordado en desmedro de los afiliados de la Caja de Servicios Sociales, que son los que van a tener que, o sea, tuvieron que empezar a pagar un coseguro, además de pagar su cuota en la obra social, ¿no?
Desde la Asociación de Kinesiólogos le echan la culpa a la obra social y también culpan a Hugo Jerez, el vocal por los activos. Porque dicen que él fue quien apoyó la imposición del copago a los afiliados, siendo su obligación velar por los intereses de los mismos. Así que hay todo un cruce de declaraciones y comunicados entre la Asociación de Kinesiólogos y la obra social, que terminó en un conflicto por el cual la obra social cortó lisa y llanamente con el tema, rescindiendo contrato. Por lo cual ahora ningún afiliado a la obra social tiene cobertura kinesiológica, digamos, de fisioterapeuta. Así que no sé cómo va a solucionarse este tema. Yo creo que en algún momento se van a tener que juntar y van a tener que ponerse de acuerdo. Porque lo que dicen desde la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapia es que hoy por hoy, como están las cosas, el copago está incluso desactualizado. Y dicen que entre lo que acordaron como aumento y el copago, no se llega al mínimo ético profesional. Y textualmente dicen: está por debajo de la línea de la pobreza, llevando a que en esta provincia los profesionales de la salud sean los peores pagos del país, impulsando a emigrar de la provincia en pos de un futuro mejor. Y además dicen que hay una falta de pago de la obra social del mes transcurrido que ha aumentado la deuda que ya existe por parte de la obra social con los kinesiólogos de la provincia. ¿Qué dicen respecto de la deuda de la obra social? Dicen que han pedido en 3 oportunidades que les informen la cuenta bancaria para pagar y que no lo hicieron. Así que le están pidiendo de vuelta yo no puedo creer que a este nivel pasen estas cosas, ¿no? Y que le están pidiendo de vuelta los datos bancarios y que tienen 5 días para presentarlos y que en caso de no hacerlo se va a proceder al pago por consignación judicial. Así que, bueno, la relación evidentemente ya está quebrada o en peor término, al punto de pedir, no sé si por correo, por qué en medio le pedirán los datos bancarios, que supuestamente ellos dicen no llegaron y por eso no pagaron. Así que es una cosa de locos. Se están pidiendo, le dan un plazo de 5 días para que otra vez manden los datos, bancarios. Mándame el CBU. Claro. Y que, Por lo fácil que hoy por hoy, claro, ¿no? Aparte, mensaje de WhatsApp, no sé, algún llamado, no sé. Te paso el área. Claro. Y así que hay Mercado dos Pago de problemas. Santi Entonces. Maratea. Por un lado está el tema de los aranceles, que la obra social dice que llegaron a un acuerdo, los kinesiólogos dicen que no alcanza. El copago de por medio, la obra social dice que no está dentro de lo que acordaron, así que es ilegal, que está rompiendo un acuerdo. Y después la deuda, que los kinesiólogos dicen que le deben un montón de plata, la obra social dice que nunca mandaron el CBU y que por eso no pagaron. Ahí la plata, muchachos. Así que bueno, la plata supuestamente está. Ahora hay 5 días para que manden los datos bancarios y si no van a pagar por consignación judicial. No te lesiones este fin de, No, guarda con el pulvito. Que nadie tenga problemas porque los afiliados a la caja en este momento no tienen cobertura de kinesiología y fisioterapia. Venga, Brian, porque otra novedad importante fue policial ayer. Porque la policía tuvo varias intervenciones, entre una de ellas capturaron, además de seguir investigando temas como el tema del famoso robo, digamos, hemos visto y nos han contado que están investigando a las personas que hicieron 17 compras por 140.000 pesos después de haberse encontrado una billetera con una tarjeta de débito de un vecino. Y también estuvieron trabajando con un caso en el cual finalmente aparentemente los han detenido. Son 2 personas que incluso salieron muy poco astutas, estas personas, porque se pasearon por 17 comercios de nuestra ciudad. Uno tenía barbijo, el muchacho. Claro, y después una señora que la mandó al muere a la novia. Igual es bastante pomada de barbijo, se lo veía bastante la cara. Se pasearon por 17 comercios de nuestra ciudad comprando con
efectivo 20.000 pesos que tenía un vecino que en la billetera que extravió. Y además, después gastando 120.000 más en tarjeta de débito. Muy Sí, al poco- que le vieron la cara fue al vecino, pobre, lamentablemente. Seguramente igual tenga, digamos, le salven el dinero, ¿no? Sí, él dijo que ya había hecho Sí. Habló con los chicos la otra claro, el rechazo del pago por lo que se compró con tarjeta de débito. Pero bueno, fueron 140.000 pesos en total. Y los dos autores de lo que fue denunciado como una estafa ya fueron detenidos. Una pareja que se paseó por 17 comercios de Río Gallegos comprando como si la tarjeta fuera de ellos, pero no era de ellos. Lo raro es que ninguno de los 17 comercios le pidió el documento. Y entonces pudieron comprar lo que se les dio la gana durante toda una jornada. En algunos comercios incluso de su barrio, porque dicen que era conocido, y que por eso no se les pidió el documento en algunos casos. Así que hay fotos y videos de la policía que nos ha enviado donde se ve cómo detuvieron a esta pareja en un domicilio en calle Pionero Emilio Marquich. No voy a decir la dirección exacta, así que falta. Pero ahí encontraron incluso la documentación de la víctima. Mira. En el vehículo de la pareja que fue comprando por todos lados. Usaban el carnet de conducir, Ni todo, siquiera ya que se- estamos. Ni siquiera fueron después tan vivos de tirar la documentación de No, la bueno, persona, menos ¿recuerdan? mal, no, igual. Ah, igual las tarjetas ya no sirven de nada. No Se sirve supone nada, que están pero, bloqueadas. encontraron ahí en el auto de los dos, de la pareja esta, la documentación de la persona a la cual le habían utilizado el dinero. Y incluso también encontraron parte de la mercadería adquirida de forma ilegal. Mirá, unos Y churrasquitos. hasta ropa se habían comprado. Así que se habían comprado ropa, mercadería, habían comprado no sé cuántas cosas y tenían parte de ello todavía en el auto, además de la documentación del vecino damnificado. Así que están hasta las manos de esta pareja que quedó filmada. Y si dicen después como... De acá debe haber un proceso que va mediante abogado, ¿no? Claro, sí, Sí, hay un claro. proceso legal porque tienen una causa mínimo por estafas, no sé Sí. cómo será completo en la parte técnica, pero 13 locales eran, perdón, los cuales se pasearon gastando 140.000 pesos. Ujú. Ayer la policía, después de una investigación rápida y eficaz, los detuvo en su propio domicilio y las pruebas las encontraron en su propio auto, Mm, porque ahí estaba la claro. documentación, además de las filmaciones, ¿no? Por si faltara algo, la mercadería y la ropa que se habían comprado con la tarjeta de débito de este pobre Sí, vecino que la pasó raro. cada vez la gente está más... Ha perdido los códigos, la sincronisura sí. está al orden del día. No te podés descuidar. Chicos, ¿saben qué me decían? Igual hay que tener mucho cuidado, no sé acá en Gallegos, pero cuando vos vas y haces una compra o pagás algo, y te das tu tarjeta, que es un craso error, Sí. en una confitería, en un restaurante, en Buenos Aires, ¿Te tiene que traer el postnet? sí, y traerte ticket, realmente. Pero si no, lo mejor es ir con tu tarjeta o que vengan con el postnet y te hagan la transacción ahí, Sí, ¿no? exacto. Porque ha pasado casos que después la gente se fija y pagó como 10 veces un almuerzo. Mm. En Capital ya estaban con esa onda, pero acá lo de robo sobre propiedad privada está en el orden del día, chicos. Ayer un colega perdió también la documentación, después lo encontró, colega Cristian Robledo, ¿no? Hoy es muy engorroso perder tarjeta de crédito, débito y documentos. Yo te diría que lo principal es tratar de recuperar la de débito y la de crédito. Sí. Sí, Todo darla de mal, baja de darla toque. baja de toque. Ujú. Bueno, pero por suerte a estas personas las encontraron, las detuvieron y el vecino, bueno, además de haber perdido todo, que ya su dolor de cabeza, tiene que seguir lidiando con un montón de procesos para que no le cobren lo que estas personas gastaron y recuperar su La verdad, documentación. Cortita, la última que te cuento. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados, hubo homenaje para Matías Mazú, su reemplazante, que es el secretario general de los empleados municipales en Caleta, Olivia, Julián Carrizo, va a asumir aparentemente finalmente el 3 de mayo, y también hubo sesiones en el Consejo Deliberante Local, donde entre las novedades más importantes se confirmó que pasaron o mandaron a archivo, quedó archivado el proyecto para la ampliación de la UTN, porque
se generó un conflicto porque la ampliación incluía Plaza de los Ángeles, destruir la Plaza de los Poetas, Poetas. que está justamente al lado del edificio de la UTN. Así que Separado por la calle, no me acuerdo si es Salta, creo. sí, Exacto. Sí. lo mandaron a archivo, que es una buena noticia para que se discuta, para que se hagan las cosas como se tienen que hacer y no haya mayores conflictos. Y además también, en la misma sesión, los concejales, por unanimidad, repudiaron el accionar violento de un funcionario municipal sobre un trabajador. Esto está muy bien y no hay que dejarlo pasar. Tiene que ver con el repudio al accionar de quien es jefe de dirección de protección civil municipal. Ya no es más. O era, ¿no? Era, Obviamente, sí, exacto. más después de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que los... Este es un caso, Hernando y audiencia, Julián también, que data de, si yo no me equivoco, del mes de enero, marzo. Sí, exactamente. Hace 3 meses dijeron. Ayer hablaron los padres, Cari, tomó parte de la locución. Después hay una parte que se corta el audio. No sé qué pasó ahí. Pero dicen que los padres cuentan que con este muchacho que se llama Rodrigo tuvieron un largo proceso desde chico porque tenía mala visión, digamos. Tuvieron hacer un tratamiento y demás, y que aparentemente los golpes que sufrió le habrían hecho, o sea, Claro. había pasado un tratamiento, se había recuperado, se había mejorado la vista, y ahora que Claro. por la golpiza otra vez volvió a quedar sensible, digamos. 20 años estuvieron lidiando para solucionar un problema en la vista que tenía Rodrigo, así se llama eso, contaron los papás, y que ya pasaron 3 meses desde la agresión, tras la cual los problemas en la vista de Rodrigo volvieron a aparecer. Por eso que la están peleando tanto, por eso que se piden que el proceso sumarial al que fue sometido Claro. Claudio Guerrero, que es, Ujú. era en ese entonces jefe de protección civil, se le abrió un proceso sumarial, pero quedó dando vuelta ahí. El problema o lo que se está pidiendo es justicia para que el sumario termine, ¿no? Y que este hombre tenga el castigo que tiene que tener. Por lo cual ayer, con presencia de los padres de Rodrigo, los concejales aprobaron por unanimidad el repudio al accionar violento de este funcionario municipal, y se está pidiendo que se termine con el sumario para que tenga el castigo que tenga que tener. Mientras que el trabajador tiene secuelas, ¿no? Porque ya le reaparecieron los problemas en la vista que tenía y por los cuales sus papás estuvieron 2 décadas completas luchando para que se solucione. Así que esto pasó ayer en la sesión del Consejo Deliberante de Río Gallegos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Así es, en materia de noticias regionales hay que contar. Sí. Sí, la seguridad está en manos de alguien a quien en su cara le robaron. Y bueno, no esperé mucho. Sucedió en Caleta, visitaba al ministro Luca Prati, el ministro de Seguridad de la provincia. Visitaba la regional zona norte de la Sí. policía. Y en presencia de él mismo Sí. se robaron 4 handy de la policía. Esta ola de roje ¿Cómo no robar perdona 4 a handys? nadie, exactamente. Se robaron 4 handys que son obviamente material o herramientas de la policía. De comunicación y con los códigos, todo. Y que no te vaya a extrañar que se use para este tipo Exacto. de O para preparar algo, modus operandi. para preparar algo más grande, coordinado, ¿no? Un super recontragolpe comando están armando, Claro. Mica. Esto es obvio. Nah, Pero para estaba, inferirlo. estaba Prati ahí. Estaba Prati visitando la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz. Estaba visitando las instalaciones y de repente... Vea nuestros equipos de comunicación, ministro. Bueno, pasaron cosas. Es un grupo de WhatsApp, dijo. Bueno, y justamente se dieron cuenta que faltaban los 4 handy. El propio personal policial hizo la denuncia y están tratando de dar con los responsables del hecho. No se sabe quién se robó estos 4 handys ni No, cuándo. lo llevé a cargar, dijo el otro. Además,
señalan que tiene un sistema tecnológico de avanzada estos handys, o sea que son bastante nuevos y que en este caso fueron robados a la policía de la provincia. Robado la propia policía, ¿qué podemos hacer? Si no me equivoco, esto ameritará nota en la jornada de hoy, porque desde el Poder Judicial, desde Zona Norte también, en Caleta Olivia, se informó acerca de la situación de una profesional, lo ponemos entre comillas, denunciada por haber falsificado sus títulos de abogada y psicóloga. Dijeron, che, qué rápido que se recibió la doctora licenciada. Y justamente prendieron una investigación y aparentemente no serían del todo veraces. El Poder Judicial de la provincia justamente fue que comunicó que se están desarrollando acciones para conocer la situación de Ofelia Codina, quien, digamos, cuya causa tramita en la Secretaría de la Superintendencia y Jurisprudencia, que depende del Tribunal Superior de Justicia, donde se realizaron las actuaciones administrativas en la carátula Codina Ofelia Lorena, investigación que se inició el 3 de agosto del año pasado y que tiene que ver con la falsificación aparente de un título, por lo cual se está consultando en el registro público de graduados, por ejemplo, es una de las fuentes, y allí no había resultados. Así que hay una denuncia que también está acompañada por el Colegio de Psicólogos, y justamente vamos a hablar con el licenciado Gaitán hoy para ver qué onda. Tengo el título en trámite, dijo, como cuando terminas la escuela y no te entregan nunca el título. Claro, Tarda un rato. el analítico. Exactamente, tengo el analítico en trámite. Vos esperame que ya, cuando me lo firme el Ministerio del Interior te lo mando. Una buena, en el final, una cultural, es la realización de Glaciares en Concierto, este ciclo cultural que este año tendrá la particularidad de ser binacional, porque llegarán músicos también desde Chile y que comenzó a desarrollarse en la jornada de hoy. Es el quinto festival Glaciares en Concierto que se desarrolla en El Calafate y que tiene orquestas y coros infantiles y juveniles de la Escuela Reci, por ejemplo, que tiene sedes en Gallegos, El Turbio, Calafate, Caleta, Deseado y Pico Truncado, quienes estarán hasta el 30 de abril, hasta el domingo, en dicha ciudad desarrollando justamente sus actuaciones. Además, la UMAC de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes, la Camerata Sinfónica de la misma y la Orquesta Sinfónica Integral Salesiana de Puerto Natales están sumándose a la actividad. Así que si querés escuchar buena música en el Calafate, hay justamente propuesta. Hoy, viernes 28 de abril, a las 20:30, en la Capilla Santa Teresita, va a ser el concierto de la Orquesta Binacional, con la participación de Gallegos, la UMAC de Punta Arenas, Natales, Deseado, Calafate y Río Turbio. Así que cultura al 100 en Calafate. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Por si no lo escuchaste ayer, porque si por acaso no tuviste ese tiempo de escuchar, claro, las principales frases que dejó Cristina en su presentación, en el marco de la presentación también de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en La Plata. Tendría que ir a la escuela de vuelta, ¿eh? Sí, Te vamos a para mandar a la escuela. volver a tener algo de justicialismo, ¿no? Me voy a comprar un justicialista. Justicia social. Claro. Tranquilos, no se hagan los rulos. Ya se los dije muchas veces, luego de que los presidentes pidieran por su candidatura presidencial. Estamos en un momento en el que el pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro, subrayó en el inicio de su exposición. Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años con el discípulo de los ojitos claros. Esto es referencia a el economista de Menéndez, Domingo Cavallo, ¿no?
Acá no es casualidad ¿Que que volvió con la alianza también o no? Sí, los une el espanto. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar es una sola. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿qué miedo? ¿De qué miedo vienen a joder si nunca te pasó nada, hermano? Esto con referencia a mi ley. Y sobre el acuerdo con el FMI, la inflación se disparó a partir de la firma del acuerdo, porque si pierde, se han perdido herramientas, explicó la mandataria, y agregó, los planes del fondo no han dado resultados en ninguna parte. Por otro lado, pasa lo que también dije acá en La Plata en el año 2020, en el Estadio Único Diego Armando Maradona, cuando Sergio Pormaza dijo que, y bien, que el país iba a crecer, y yo dije atrás que ojo, claro que vamos a crecer mucho, pero alineemos precios, salarios, tipos de cambio, porque si no, el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos. Bueno, alguna frase que dejó picando ayer Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro de La Plata, ¿no? ¿Cómo se llama el teatro español? Teatro argentino. Argentino, teatro español. Despeinado, Despeinado le contestó a Cristina, Milei. Se pronunció a favor del robo, dijo que Cristina se había pronunciado a favor del robo, esto por Twitter. El líder de Libertad Avanza, el candidato, respondió a Cristina Kirchner sobre el acto de donde criticó la dolarización que se proyecta si es elegido también. Cristina Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización para variar, al igual que todo el resto de la casta política se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien, aunque se resistan todos juntos a partir del 10 del 12 del 23, se queda sin juguete, dijo Milei por Twitter. Y lo que nos importa, ¿cómo avanza la colecta de Santi Maratea para Independiente? Santiago Maratea, el influencer que comenzó a hacer la colecta solidaria de dinero para intentar levantar las millonarias deudas que tiene el club 7 veces ganador de la Copa Libertadores, confirmó que para las 17 horas del día jueves, la suma recaudada ascendía a 250 millones de pesos y para el fin del día ya la misma superaba la recaudación los 400 millones de pesos. Exactamente 1 hora 56 y ya vamos 73 millones, anunció a pocos segundos de lo que ya había sido los 74 millones luego de ascender a 80 millones de pesos en lo que fueron las primeras horas de esta gran colecta. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. ¿Qué sucede en el ámbito internacional? ¿Qué sucede en el mundo? Un mundo complejo. Perú, por ejemplo, a raíz de la crisis migratoria que está llevando a miles de ciudadanos en una situación que podríamos emparentarla a lo que sucede en Venezuela, en este caso con un absoluto desgobierno, que ha pasado repetido elección tras elección sin poder encontrar digamos, una solución a los problemas en lo político, es que comenzó una crisis migratoria. Y el gobierno
de Diana Boluarte no tuvo mejor idea que decretar una militarización de las fronteras por 60 días. La gente está tratando de irse porque está todo mal. Se van a Chile, a Bolivia, a Brasil, a Ecuador, a Colombia. Y el gobierno trata de cerrar las fronteras. De hecho, en este mismo sentido, Human Rights Watch, que es una organización internacional de derechos humanos, se encuentra en Perú documentando represión y abusos en las protestas o contra las protestas que se desarrollan contra el gobierno de la propia Diana Boluarte. 60 muertos hasta el momento en los departamentos sureños, saldo de estas manifestaciones. Es la gente, no son organizaciones paramilitares, ni en muchos casos ni siquiera de tinte político. Es la gente que está cansada, que sale a la calle porque ve que cada 1 año, 2 años tienen que hacer elecciones, que los que vienen son uno peor que el otro, y encima se autogolpean entre sí. Y es que es por eso que se ha generado toda esta revuelta que tiene a los peruanos en la calle. Hay un deterioro legal, según indica Human Rights Watch, y en el documento justamente que así se llama, subtitulan Abusos por la fuerza de seguridad y la crisis democrática del Perú, señalando que la actual presidenta no tiene absolutamente ninguna autoridad y que lo único que hace es propiciar la represión. Mientras la gente intenta escapar de esto, Dina Boluarte justamente decretó una medida para militarizar por 60 días las fronteras con destinos hacia Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. Por el término de 60 días se declara el estado de emergencia para el restablecimiento del orden interno. Las Fuerzas Armadas apoyarán tareas de la policía en el control interno de acuerdo a la disposición. Y justamente la presidenta argumentó que quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales en Perú no son los propios peruanos, sino extranjeros. Una cuestión increíble la que les toca atravesar a este pueblo que no logra ponerse de pie y que vive repitiendo error tras error. Julián, hablando un poquito de internacional Sí. de Sudamérica, hay elecciones en la República del Paraguay este fin de semana y hay mucha expectación o mucha expectativa dentro de... Hay una tensa calma, dice, Sí, porque lo que se busca es que gane el voto bronca, quizás del paraguayo Cuba, de un sector de la población que no quieren saber nada ya más de la clase política colorada. sí, Claro, los colorados son los que sí, dominan el país. el oficialismo, ¿no? Ujú, sí. Cartés es el actual presidente Ujú, y una- su sucesor pretende ser un hombre llamado Santiago Peña, ¿no? Sí, Peña, perdón. Bueno, de hecho, la triste historia de Paraguay del siglo XX, porque hay otra historia del siglo XIX, ha marcado que el Partido Colorado ha sesgado la vida de muchos paraguayos en cuanto a gobierno. De hecho, estuvo la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿no? Ujú. Casi 30 años, así que imagínense si no será importante la elección de este fin de semana en país que a principios del siglo XVIII era uno de los más ricos de Sudamérica y con mayor proyección de industrialización. Pero pasaron cosas, vino la guerra, la Triple Alianza, 3 países contra 1, Argentina, Brasil y Uruguay. Y posteriormente vinieron gobiernos nefastos donde el 80% del suelo cultivable está repartido en 40 familias en Paraguay Y lo que no es productivo es narco. y viceversa. Exactamente. Así que bueno, internacional de panorama sudamericano en este caso. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...9:54 de la mañana, te cuento que pasaba un día como hoy y me dio hambre, Brian. Es el día de la seguridad y salud en el trabajo. Le mando un saludo especial a mi amigo Juan Marcos Chiramberro, trabajador de servicios públicos, que es justamente un profesional del área. 28 de abril, además de ser el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
es esta fecha que fue establecida por la OIT para tener en conciencia y justamente difundir los riesgos y daños que se pueden sufrir en ámbitos de trabajo, tanto por empleados como por empleadores. Se corrió la primera carrera automovilística de la historia, un día como hoy, en 1887, en Francia, en un circuito callejero que recorrió las calles de París hasta Versalles. También se inauguraba la Exposición Internacional en Milán, Italia, en 1906. En 1928 se desarrollaba el partido inaugural del Estadio 15 de Abril, el Estadio de Unión de Santa Fe, que un día como hoy era justamente estrenado. También en 1937 nacía Saddam Hussein en la ciudad de Tikrit, político y dictador iraquí, que fue el mandatario de aquel país entre el 79 y 2003, hasta que fue derrocado por fuerzas yanquis. Nacía el actor argentino Jorge Delía, para quienes no lo identifican, es el de los simuladores, el de la Brigada B, el que usa el guantecito, el que siempre hace de Fifi. De Fifi, sí, el hincha de Plata. Hincha. Hincha de Estudiantes. Ah, mirá, no lo tenía. Sí, reconocí no. hincha de Estudiantes de La Plata. No, pero vos decís Federico Delía. Este es Jorge Delía. Este es creo que es el padre. De hecho, debe ser de estudiante también. Sí, Debe el ser hombre del guante, más Exactamente, anciano. el más Sí, viejo. sí, sí, Exactamente. También nacía fallecía en 1945 en Giulino, en Lombardía, Italia. Benito Mussolini era fusilado. Fue el máximo exponente del fascismo italiano y uno de los dictadores más crueles del siglo ¿Qué XX. profesión tenía Benito Mussolini? A ver, ¿Qué? para los dos, ¿qué profesión tenía Benito Mussolini? Ah, no sé. ¿No sabían qué Mataste. profesión? No. Era colega. ¿Era periodista? Era periodista. Mirá Benito vos. Mussolini. Bueno, no de ideas, por favor. En 1950 nacía Jay Leno, también presentador televisivo, que en estos tiempos devino en presentador de programas de autos, que le gustan mucho también. Sí, Nacía... lo hace bien, ¿Eh? Lo hace bien. Sí, aparte maneja bastante bien, igual le gustan los autos de calidad. Nacía el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño, de Los Detectives Salvajes y 2666 son algunos de sus principales títulos. En 1967, Mohamed Ali, o en ese entonces Cassius Clay, no se presentaba al centro de reclutamiento, al cual había sido citado por el ejército de Estados Unidos. Por ello, le suspendieron la licencia de boxeo y perdió el título mundial que tenía. Nacía Diego Pablo Simeone, también el Cholo, actual entrenador del Atlético de Madrid, futbolista surgido de Vélez que se retiró en Racing Club. Nacía Sergio Massa también, el ministro de Economía. Sergio, un abrazo grande, feliz cumpleaños, esperamos que te alcance para los chisitos hoy. Amigazo. Nacía Penélope Cruz, también actriz española, y Jessica Alba, también actriz estadounidense, que por ejemplo están Los Cuatro Fantásticos, como alguna de las referencias de un 28 de abril. Primera pausa en la jornada de este viernes, cerrando la semana, la previa del fin de largo. Hoy tenemos música en vivo, así que quédate que tenemos un lindo programa por delante en esto que es Arriba del Día. No saben dónde está la acción. Estoy preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Subo al escenario, veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Ya colgan sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock.
Queremos rock. ¿Saben dónde está la acción? Estamos parando mientras baja el sol. La banda de adultos se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren ¿Les gusta el rock? Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Massa acordó con la CAF un desembolso por $690 millones durante los próximos 60 días. El ministro de Economía se reunió en Uruguay con directivos del Banco de Desarrollo de América Latina para acordar el desembolso del organismo de $690 millones durante los próximos 60 días por líneas crediticias ya aprobadas. Será así viabilidad al financiamiento de parte de los proyectos que ya hay del Banco de Desarrollo Latinoamericano en la Argentina y fortalecer las reservas. Cristina Kirchner llamó a no repetir el fracaso de la convertibilidad y a crear programas. La vicepresidenta instó este jueves a evitar repetir los fracasos del pasado. Rechazó la idea de dolarizar la economía que vinculó con la convertibilidad y el estallido del 2001 y llamó a construir programas de gobierno para que nada vuelva a depender de una persona. El pasado aparece otra vez en el presente, con figuras e ideas que parecen venir del pasado al presente para condicionar el futuro. Noticias al instante. El Senado de Uruguay aprobó la reforma jubilatoria. Finalmente, el Senado uruguayo aprobó este jueves el proyecto gubernamental de reforma del sistema previsional, una formalidad que se daba por descontado y que implica cambios profundos en el sistema de jubilaciones, rechazados por la oposición y los sindicatos, muy debatidos aún dentro de la alianza oficialista y elogiado por el presidente Lacalle Pou, que lo consideró un texto con sensibilidad social. Esta nueva ley amplía la edad de jubilación de los 60 hasta los 65 años. Voleibol, Liga de Naciones. El técnico Méndez presenta una lista de jugadores sin Facundo Conte. El técnico de la selección argentina masculina de vóley confirmó una lista de 24 jugadores que integrarán el plantel en la Liga de Naciones, en la que no está Facundo Conte por decisión propia. El punta receptor, recientemente campeón de la Liga Argentina con Ciudad Vóley, acordó con el cuerpo técnico del seleccionado que va a descansar durante este torneo y luego decidirá cómo seguirá en la selección. El seleccionado, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
Comenzará en mayo a entrenarse para el año de competencia que tendrá la Liga de Naciones, el Sudamericano, el Preolímpico para París 2024 y los Juegos Panamericanos de Chile. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook
como Sanju420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios. Hoy más que nunca, toda conexión es posible. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. E Instagram, Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano, un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Esto es Arriba al Día y continuamos acompañándote en esta mañana, que va levantándose fresca, húmeda, la temperatura es de 8 grados y la sensación térmica de 4 grados 8, pero la lluvia hace que, llamamos de vuelta, hace que esté algo fresquito, la alta humedad. Hace un mes atrás, 2 meses atrás, Sí. decía que otoño, barra invierno, Santa Cruz y en parte de la Patagonia Sur iba a ser cargado de nubosidad y con muchas precipitaciones. Bueno, me parece que algo de eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como lo habían anticipado los meteorólogos, ¿no? Acá del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Exacto, sí, veremos si continúan las precipitaciones. Bueno, hay alerta de lluvias para estos días, así que a programar actividades indoor. Estamos en comunicación con el licenciado Diego Gaitán para hablar a propósito de esta investigación que se desarrolla por falsificación de documentos y de títulos, particularmente una aparente abogada y psicóloga de la zona norte de nuestra provincia está siendo investigada y justamente charlamos con el licenciado a propósito de la denuncia que se realiza contra
Ofelia Codina es quien ofrece servicios de abogacía y de psicología, pero que aparentemente no tendría papeles. Pequeño detalle, ¿no? Licenciado, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, saludándolo una vez más y el placer de charlar con usted. Hola. Hola, licenciado. Licenciado, buen día, licenciado Diego Gaitán. ¿Me escucha? Vamos a probar de vuelta, es que la comunicación está medio traicionera. Mañana viene el capo de Tutti Capi, así que va a quedar el martes cuando volvamos. Va a estar todo ok, no se preocupen ustedes. Estamos trabajando para una mejor atención. Lo decía, estamos en comunicación con el licenciado Diego Gaitán, que es titular del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Santa Cruz, y con quien vamos a hablar a propósito de esta denuncia que ellos también como colegio han instituido contra esta mujer que ofrece servicios para los que en principio no estaría habilitada por no tener título. Buen día, licenciado Gaitán, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, los saludamos. Hola. No, bueno. Tachame la doble, Brian. Enseguida probamos de última por llamada común. Y si no, vamos a probar por llamada común. Se está escuchando un poquito más baja la llamada común. Le pedimos la paciencia y el esfuerzo. Vamos a intentarlo. Ahora lo va a intentar nuestro excelentísimo Brian Álvarez. Y trataremos de establecer el contacto por esa vía. Le decía, la situación es la siguiente. Hay una denuncia que cursa, que se realizó en principio el 4 de mayo del año pasado, donde se puso en conocimiento esta situación, ¿no? Esta mujer que ofrecía servicios de abogacía y de psicología y que no está matriculada como abogada, y allí se buscó justamente en el registro público de graduados y no hubo resultado. Es por ello que se hizo una denuncia, de la cual justamente el licenciado Gaitán forma parte, formuló en el juzgado de instrucción número 2 a propósito de esta situación. Hay un informe del Tribunal Superior de Justicia que fue el inicio de las actuaciones administrativas contra esta mujer, pidiéndole que remitiera la documentación pertinente. Se la llamó a indagatoria. Esta mujer mantuvo su derecho a no declarar y luego se pidió que se resuelva la situación procesal, la cual todavía, o la cual está justamente caratulada como uso de falso documento. Veremos si podemos establecer contacto. A ver, ella presentó un título de la Universidad de El Salvador de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Se supone que prestó juramento como abogada el 14 de marzo del 2019 ante la abogada de Juzgado Civil, Comercial, Laboral y Minería número 1 de Caleta, comunicando el 18 de aquel mes de marzo que había sido matriculada por la Secretaría de la Superintendencia. Y luego lo que se buscó, o lo que trató de constatarse, es que su título estuviera en un registro de graduados, el registro de graduados.ciu.edu.ar, y allí no figura. Entonces hay ahí una contraposición o una cuestión que no logra saldarse, y que por eso es que la están denunciando por el uso indebido de títulos que aparentemente no tiene. Veremos si podemos establecer el contacto una vez más con él. Si no agarra, hay que sacarle la fundita y clavarlo de una al celu. Apreciaciones técnicas para mi estimado Brian. ¿Estará del otro lado de la línea el licenciado Gaitán? ¿Estará o no estará? Buen día, licenciado. Ahora sí lo escuchamos, se nos iba un poco. Le pido, como estamos llamándolo mediante la red social, si está cerca de una ventana o en un lugar donde tenga buen internet, sería mucho mejor. ¿Cómo le va, licenciado? Un placer saludarlo. Bueno, las circunstancias quizás no sean tan placenteras, pero poder restablecer este contacto con usted como representante del Colegio de Psicólogos.
poco cómo es esta situación. La mujer no tiene título para ejercer la psicología, en este caso, que es lo que denuncian ustedes. Ahí va a restablecer el contacto. El tema, estamos librados a las tardes del internet y tratando más o menos en los últimos días. Teléfono ahí para la gente amiga. Perdón, la novedad es que la mujer falseó su título y está procesada. Digamos, si no es menor el tema, creo que yo recuerdo, es el más antiguo de todos, pero no sé si antes en esta profesión había pasado algo así en Santa Cruz. En psicología, ¿se acuerdan que denunciaron hace poco una supuesta profesional que trabajaba, que venía desde Sí. Caleta, creo, acá a una clínica privada? Sí, exactamente. Pero en cuanto en psicología y otras materias, han habido casos. Yo me acuerdo, chicos, no sé ustedes se acuerdan, hubo incluso una funcionaria que atendía en la oficina de sexualidad. Sí. Estoy hablando de años 2004. Ah, no. Era la titular. ¿De defensa del consumidor? Se hacía pasar por doctora. Mirá, no la Fue tengo. denunciada por estafa con consentimiento, por viviendas prefabricadas. Ah, completita. Y por falso título. Mirá. Tampoco era abogada. Mirá, no Contadora. tenía ese antecedente. Bueno, son profesiones, no es maestro jardinero, maestra jardinera, son de consideración y está bien. Por ahí está fácil. No es tan así. Es el licenciado. Dígame, licenciado, dijo Chaparrón Bonaparte. Claro. ¿Puedo sí. aprovechar este huequito que tenemos para volver a recordar un tema, ¿no? Un pedido en realidad que tiene que ver con... ¿Se acuerdan de la pequeña Sol? Sí. Que es esta niña que tiene Androplasia. acondroplasia, que es enanismo básicamente, que está esperando una medicación que no llega. Hace el 13 de abril, hace poquito, los papás contaron que se cumplió un año desde que iniciaron el reclamo. Un año en la cuestión judicial, un año y medio entre la obra social, que en algún momento había accedido, pero que después por una decisión de la justicia tuvo que cancelar la adquisición del medicamento para la pequeña Sol, que recuerda que tiene 6 años, que está en pleno crecimiento, que el medicamento sirve mientras está en crecimiento, después ya cuando sea más grande no va a servir de nada, que es ahora o nunca básicamente, que es la única en el país, de todos los casos que hay, que no tiene cobertura, y la novedad es que la pequeña de 6 años decidió hacer un video para contar la situación que está viviendo. Es súper tierno, además de ser súper angustiante, porque al mismo tiempo de ver a una niña hermosa, chiquitita, hablando con sus palabras como puede para explicar todo lo que le está pasando, básicamente es grave lo que está planteando, digamos, que tiene una enfermedad a la que se podría tener cobertura médica o con medicación que no la está teniendo, y como consecuencia de ello sigue sufriendo este problema de enanismo. Y no hay respuesta por parte de del gobierno crecimiento. provincial, ¿no? Sí, en realidad es La justicia. está trabando todo. Recordemos que Pues Bersoneri, ¿no? hay 3 jueces. Uno dijo que sí, que estaba de acuerdo con cubrir la medicación. Cabral. Dos que no. Cabral dijo que sí, dos que no. Y una jueza, que no recuerdo el nombre de la mujer, que dijo ahora que hay otras prioridades. Vila y Bersoneri fueron, ¿no? Claro, y Vila dijo que no se puede todo. Eso dijo, no se puede todo, hay otras prioridades. Increíble. Así que si quieren compartimos un poco el mensaje, se escucha bastante clarito de esta niña de 6 años, de la pequeña Sol, que habla de su familia muy tiernamente, después cuenta que tiene esto, y que sigue a la espera de la medicación. Eso llama más de un inicial reclamo de los papás de Victoria Arias y su pareja. Digo gallegos, tengo una contemplacia, tengo una hermana que es muy buena, que se llama Cata, y 2 papás, que una es mi mamá, que se llama Victoria Arias,
Y mi otro papá, mi papá, o sea, que se llama Papá Dano, decimos Dano. Después tengo de mascotas un gatito que lo adoptamos, a unos peces y a la Pelu, que es otro gato que ya está medio cansado, viejito. Pero bueno, nosotros vivimos en Santa Cruz. Recuerden que yo tengo cataplastia. Y así que los jueces están haciendo una pelea por un remedio que hace crecer a los que tienen cotoplasia. Entonces estamos peleando contra los jueces. Hay unos jueces que dijeron que sí, pero unos que no, que son más locos. Así que por favor los pueden apoyar, por favor. Bueno, chao. Hola. ¿Qué pasaba? Con toda la inocencia, ¿no? Sí, están locos, son más locos. Qué bárbaro. La cuestión es que por decisión de 2 jueces, de 3, esta pequeña no puede acceder a una medicación que le cambiaría la vida. Una niña tan buena, tan tierna, de crecimiento. Increíble. Y lo que es peor, ¿no? Yo sé que de cerca el caso, los dolores que tiene la pequeña Sol, ¿no? Y las dificultades que tiene para llevar una vida normal. Por ejemplo, bajar de una silla, tiene que tener todo adaptado a su estatura, o no puede hacer grandes esfuerzos como subir, le cuesta por ahí subir un tobogán, o bajarse de una hamaca. Son cuestiones que también ella sufre en el diario, en el cotidiano. También tiene que estar todo adaptado por su estatura y los dolores que sufre ella, porque la nena igual tiene dolores fruto de esta patología, ¿no? Y la lucha que llevan a cabo los padres, ¿no? Padres y familiares, y la poca sensibilidad que tiene la justicia de Santa Cruz, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que esto a resaltarlo, ¿no? Porque tampoco, si bien uno está acostumbrado que los jueces no explican demasiado de cara al pueblo. Están subidos en un estatus ahí, ¿no? Sí, sería bueno en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que es salud, que se pusieran de cara a la gente, ¿no? Y de último defendieran su por qué no. Aparte la jueza, digamos, un juez a favor, 2 en contra. La jueza Estabila, que responda a que el argumento sea ese, ¿no? Casi de una mamá a un nene. No se puede todo, no moleste, no se puede todo. No hay otras cosas, otras prioridades. Como si la plata saliera de tu bolsillo, Claro. Vila, ¿no? Se nota que no le está pasando Claro. a ella, ¿no? Así que. ¿Viste que eso que se arrogan? No. Sale de tu bolsillo, ¿no? Te dan ganas de Sí, como decirle, si lo ¿no? pusiera, sí, es Sí. cierto. Así que le escuchamos a la pequeña Sol y su familia que sigue peleando Igual justamente que para que le den. no perdamos de vista que hubo un pedido unánime de los diputados, ¿no? Para que la también. provincia intervenga con esta situación. El pedido unánime se lo pasaron, ¿sabe por dónde? ¿No? Sí, Porque no. que está también esto ¿cómo se llama, chicos? A través de red social Changa. Change.org. Es. Ahí juntaron 50.000 firmas ya. Para que se le cubra la medicación a la pequeña Sol. Y que es el único caso Un en poquito el menos de país. la mitad según el censo de vecinos que tenemos en la ciudad. Pero bueno, parece que nada sirve. Ujú. Y que es el único caso que le dijeron no en el país. El único. Todos los demás están judicializados, pero en todos los casos la justicia de cada provincia dijo que sí. Acá es la única provincia del país en la cual los jueces, la mayoría, 2 de 3, dijeron que no. Increíble. Esto es Arriba al Día, 10:28 de la mañana, tocamos de todo, En un ratito vamos a citar lo que dijo ayer Cristina, también, que no lo queremos dejar pasar. Hay 2 audios que tenemos para compartir, así que Bueno, en un doctor. ratito lo vamos a compartir con usted. Bueno, Dígame, doctor. licenciado. Licenciado. Ingeniero Tornú. Exactamente. El magíster Brian. ¿Y usted? Yo soy técnico. El técnico superior. Superior. Perfecto. Pausa y enseguida venimos.
Una clase de mujer, te lo digo para hacerte comprender. Algo así como, no sé, si te llamo vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Guarangata de mujer, poesía para desentristecer, parecida a una coupé. Yo tuve de consumir toda tu seducción, transformada en un vapor, un perfume que me pone loco. Hey, no hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames. Oh, llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Hey. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra.
Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. De Río Gallegos. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. E Instagram, ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día.
FM 100.9, edición otoño 2023. No se hagan los rulos y yo ya di todo lo que tenía que dar, una cosa así. Fueron dos de las frases más contundentes que dejó Cristina ayer. La verdad es que muchísimos nos sentamos a escucharla o por completo o al menos de a ratos. Y la realidad es que le bajó un poco la espuma a todo lo que fueron con el operativo Clamor, ¿no? Esperando que diga voy a ser candidata a presidente y todo. Habló en algún momento, yo la escuchaba como que tenía digamos, no sé, pareciera que es una persona por momento Que no está en el gobierno, ¿no? Que lo ve sí, afuera. sí, que no forma parte del gobierno. Por momentos hizo como un intento de defensa de por qué subió la inflación y que no es culpa del gobierno. Dio argumentos por los cuales ella, según ella, como que dio a entender que no es culpa de este gobierno o de la gestión. Y en algún momento, el momento que yo creo que más, ¿viste cómo se le transforma la cara? Sí, que ya sí, se sí, enoja, sí, empieza se a hablar enoja. como recontra caliente. Ujú. Fue cuando habló de Milei, se lo puso a Milei en el centro de la escena y le sacudió con todo políticamente hablando. De la dolarización, ¿no? Sí, de la casta también, Sí. pero se re enojó cuando, ¿sabés qué siente cuando se nota cuando ella está re enojada con alguien? Y se la dio a Milei ayer, En la que pera. evidentemente está molestando, más allá de que a mí tampoco me guste para nada Milei, ni Dios quiera no lo tengamos como presidente, No, pero ojalá. muchísima gente que ni siquiera lo escuchó en algunos casos, Y se hace fan. lo piensa votarlo, y dijimos votar, Claro, Milei, como- porque es como el... Para eso voto al mono con navaja. Claro, que mucha gente no lo escucha algunos discursos medios tribuneros, ya lo hemos hablado un montón de veces acá, ¿no? Y Cristina lo que hizo es darle duro ayer en su discurso, así que vamos a escuchar en principio este fragmentito de, no sé cuánto habló Cristina ayer, pero como 2 horas, no sé, en el cual carga contra Milei, que es como la sorpresa en la previa de las elecciones por la intención de voto que tiene. En algunas encuestas es el que más intención de voto tiene. El tema es que no le alcanzaría para ganar directamente, tendría que ir a un balotaje y ahí perdería, según todos los especialistas. Por eso él también está haciendo tanto esfuerzo de lograr reunirse con Bullrich, porque eso le aseguraría en un balotaje quizás muchas mayores chances de una victoria, ¿no? Pero bueno, así que escuchemos un poco cómo le daba duro y parejo ayer Cristina a Javier Milei, que después salió a contestarle también. Diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Caraduras. Mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca... Ahí está. ¿Qué me venís a la joder? verdad ¿no? A mí que- cuando dicen ¿qué me venís a joder? Es como que se hace nota que está re caliente y se pierde hasta las formas, ¿no? Porque no es de hablar generalmente de esa manera, ¿no? Y ahí es cuando se nota que está re contra caliente. Sí. Y además le tira, a mí me dispararon en la cara con Sí. un arma, Hay que o tener sea, miedo. o me quisieron disparar. Es que- Dijo Cristina que la dolarización es peor que la convertibilidad. Ayer cuestionando también la idea de Milei, ¿no? Esto que está presentando Milei como la salvación para la inflación. Sí, hay que decir igual que cada vez menos gente da crédito de esta Sí, situación. no. Sonará grandilocuente y muchas personas que sin rascar demasiado en el concepto y en la idea se prenden, pero que los que saben, digamos, e incluso en el foro de Yao Yao que se desarrolló en Bariloche una semana atrás, donde estuvo Milei, los principales potentados del país, la gente que tiene guita, le bajó el pulgar, dijo, con este no vamos a ningún lado. Claramente. Claramente que es inviable, pero bueno, él lo presenta
Aprovechando que mucha gente común ve Sí. el dólar como una cosa inalcanzable, la salvación, que si algún día te llega un dólar, te cambia la vida, él Ujú. juega con eso de la dolarización para hacerle creer a la gente que con eso la va a hacer vivir mejor. Partamos que estos ejemplos de dolarización de economías en Latinoamérica eh, hasta el momento han sido aplicados, pero en países con mucha menos población que la Argentina. Sí. Ecuador, que debe tener 4 o 5 millones de habitantes, como que un poquito más capaz. Y el otro país que tiene economía dolarizada Es Panamá. es Panamá, que es un país que tiene Centroamérica. 4 millones de habitantes. Y que es una colonia estadounidense, digamos, que es una Y península. que no tiene un problema, apéndice. salvo Ecuador, Panamá no tiene problemas económicos grandes. ¿Por qué? Porque toda su divisa viene de compartir el cruce del canal con los Estados Unidos, que ahora es de dominio de Panamá, Sí. pero todas esas divisas por el servicio de pasar de un océano a otro, de una embarcación, le caen al Estado panameño, no tiene grandes problemas económicos. Es lo mismo que cuando se ponen a hablar de los estados de bienestar nórdicos y citan a Dinamarca, Sí, a citan a Noruega. Noruega, a Suecia, que tienen 5 o 6 millones de habitantes. Políticos, estudian un poco más de geografía y esos estados que están citando ustedes son una provincia, menos de una provincia de la Argentina en cuanto a superficie y 7, 8 veces menos que la Argentina en cuanto a población, ¿no? Tal cual, tal cual. Cristina habló, como lo decíamos en la jornada de ayer, también lo hizo respecto de la economía que se viene o de los tiempos que se vienen en materia de justamente economía y de ajuste particularmente, al cual hizo referencia también la actual vicepresidenta que... Cargó contra Caballo, ¿no? El de los ojitos claros. Exactamente. Dijo no que cuando empezó la charla dijo que no quería dar adjetivos calificativos de alguna manera, pero a un par medio que sin nombrarlo Ujú. los expuso solo, digamos, porque los mencionaba y el abucheo era generalizado, entonces era como llamar a que Bueno. los demás lo digan en vez de ella, ¿no? Es Cristina, ¿no? Pero en su momento, cuando Felipe Domingo Cavallo visitó la provincia de Santa Cruz y se reunió con el entonces gobernador Néstor Kirchner y el expresidente, ¿no? Cuando era gobernador, Domingo Felipe Cavallo dijo que era el mejor alumno. Mirá vos. Acuérdense, año, no quiero meter la pata, 95, 94. Vamos a escuchar Cristina, pará, todavía no. Ah. No, digo, pará, Cristina, Ah, quiere salir. Pero para un poquito. Pará. Acá la palabra Te la apures. manejamos nosotros. Acá Escuchamos nosotros entonces somos a la casta. a la vicepresidenta que hablaba justamente del ajuste que se viene. Yo me acuerdo que el que era presidente de mi bloque, que siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o de los cheques que cobran del Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Basta del eslogan del déficit fiscal. Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuántos empleados van a echar, cuánto van a bajar. No va más esto. Es poco serio y es poco sustentable en términos políticos. Miren, ayer estaba leyendo, alguien me mandó un artículo y todos hacen competencia a ver quién es más malo y quién va a ajustar más. ¿Pero en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer? Y estaba mirando un artículo del jefe de gobierno de la ciudad que decía, hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo. ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué es lo que quieren hacer con el país y con la sociedad? Nosotros tuvimos también 6 corridas en el primer mandato y 5 en el segundo. ¿Y por qué? Pero no se enteró nadie. ¿Cómo que tantas corridas cambiarias? 2 cuestiones. ¿Por qué no se enteraron? ¿Por qué no impactaron en los precios con esta locura de que cierro, que no hay, que almacenan? Primero porque el mercado, el Banco Central interviene en la administración del tipo de cambio. Esto no se podía hacer hasta esta semana cuando se tomó la decisión de hacerlo porque el acuerdo con el fondo prohibía que el Banco Central
prohibía que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para evitar una corrida. Y ahora deberíamos, porque tuvimos un superávit comercial de 45.000 millones de dólares entre diciembre del 2019 y 45.000 millones de dólares. Pero una parte muy importante se fue en pago de la deuda privada de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero o esos dólares. Claro que se podría haber evitado. Seguramente se habrían enojado algunos. Pero bueno, este es el problema de querer gobernar y conformar a todos. Finalmente terminás enojando a todos. Esa era Cristina hablando justamente de el ajuste que se viene o de las recetas de ajuste que tienen algunos candidatos para, digamos, seducir a los empresarios y a los formadores de precios, al Fondo Monetario Internacional mismo. Dejótela para cortar. Ayer lo fundamental fue que se le pidió a Garganta Pelada que sea presidenta y, digamos, no resulta el operativo Clamor. Por ahora no saben los rulos, dijo. El tema es que sigue, en realidad no es culpa de ella, digamos, porque la política entera está esperando a ver qué hace ella para ver qué hace el resto, digamos. Tanto el oficialismo como, bueno, la oposición no tanto, pero el oficialismo está esperando qué hace ella para ver si arranca o no arranca, con quién arranca. Y es como que está todo bastante parado en ese aspecto porque ella no dice ni sí ni no. Entonces es como medio como que lo hace hasta a propósito, no decir ni sí ni no, y qué hago. Sí, como pero que bueno, tampoco sigue alentando el Claro. operativo Clamor, igual Claro. de alguna manera, ¿no? Uno puede decir, bueno, no es culpa de ella, que haga lo que quiera, que avancen. Sí. Como hizo Grasso, digo, hasta que no haya algo, yo avanzo. Ujú. Pero bueno, el tema es que no avanzan, ¿no? Se están No. esperando a ver qué dice ella. La están si sí, esperando a no, ella. Y ella sigue con el jueguito de dar a entender que no, pero tampoco decirlo abiertamente. Tampoco decir que sí, y mucho menos que sí. Así que, lo decíamos, ella no puede decir que no, puede decir que sí, o puede no decir nada. Y no dijo, respecto a eso, nada. Nada. Solamente dijo no se hagan los rulos. Y después dio dos frases que dan a entender que no. Pero tampoco es rotundo como para descartarla ya y porque sabemos que después puede levantarse un día y decir, bueno, ahora sí, pero dijo no se hagan los rulos, yo ya di todo lo que tenía que dar, dijo, sí, también algo así. Así que a mí me suena que por ahora más no que sí. Sí, pero bueno. tiene toda la pinta. 11 de la mañana, 8 minutos faltan para las 11 de la mañana. En realidad, tenemos en un ratito la visita de gente de Macu. Va a haber unas jornadas mañana en la UMPA respecto de cannabis y un marco legal en el cual se va a instruir, de hecho, a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia. Y luego también va a haber una charla para público en general, así que vamos a esperar a Martín que viene en un ratito a visitarnos y a hablar de eso. Hay una alerta por viento, por lluvia y por nieve para el sur de Santa Cruz, es tremendo. En principio, hay 3 alertas de Protección Civil Santa Cruz. El primer alerta es alerta amarillo. Dice, por la mañana y por la tarde del sábado, para el sur de la provincia de Santa Cruz, va a ser afectada por vientos del sector sur, mientras que el resto del área será afectada por vientos del sector oeste. Las velocidades van a ser de entre 50 y 60 km por hora, pero con ráfagas que pueden superar los 90 km. Y alerta naranja por la mañana del sábado para la zona costa norte de Santa Cruz y costa sur del Chubut, donde va a haber vientos de 90 km por hora con ráfagas de 120. Después, hay una alerta por lluvia. Alerta naranja y amarillo. Alerta naranja. Por la mañana de mañana, sábado, se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros. En los casos de las zonas cordilleranas, los mayores valores se van a esperar para la mañana, además de haber probabilidad de nevadas en alta montaña. Alerta naranja, esto no se incluye, ¿eh? Estamos dentro de la zona sur Sí, el de Santa corredor. Cruz. Tiene alerta naranja por lluvias. Se estima que va a llover mucho y hay probabilidad de nieve igual. Y alerta amarillo para
una parte más cordillerana de la provincia, que incluye toda la provincia de norte a sur, también por lluvias. Y después una alerta por nieve. Zona de cobertura en color amarillo, dice, y está el dibujito del mapa de Santa Cruz dividido en dos. De la mitad para abajo hay alerta amarillo por nieve. Estamos hablando también de mañana, sábado, donde dice que el área va a ser afectada por nevadas persistentes, pudiendo ser algunas fuertes, y que la nieve acumulada puede llegar a alcanzar los 20 centímetros de altura. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas. Dice también que la nieve puede estar acompañada de vientos fuertes, por lo que puede haber reducción de visibilidad por suspensión de la nieve. Lo que aconsejan es, en este caso, en lo posible no viajar. Así que completito, alerta amarillo por vientos, lluvia y nieve el fin de semana. Por la duda, ¿ves? No va a haber viento, no va a haber alerta por una ola de calor, eso dalo por seguro. Claro, por cualquier cosa, chicos, gente en general, el Facebook es Protección Civil Santa Cruz para más información, minuto a minuto de fin de semana. Y por cualquier urgencia, el número es el 103. Ahí se comunican con Protección Civil por cualquier cosa que les pueda llegar a pasar referida al clima. Chicos, el martes vamos a estar abordando, si Dios mejora no obstante las comunicaciones. Intenté convencerla de prestar testimonio acá en la radio, pero de un caso raro, de una joven madre con su marido, su nena. Entró la policía, hizo un allanamiento en el departamento que alquilaban, y la policía le saca por horas a su hija y se la lleva a niñez. La pudo recuperar a su niña, pero ella no entiende por qué el allanamiento, sin mediar testigos, sin mediar una orden. Vino la policía y rompió en su casa. Bueno, vamos a tener el testimonio. ¿En qué barrio fue? Días atrás, me olvidé de preguntarlo. Vamos a charlar con ella sí, para la semana que viene. Sí. El martes también vamos a hablar con Hugo Jerez, que hoy no puede. Mañana es sábado, domingo, lunes feriado. El martes hablaremos con Hugo Jerez, vocal por los activos en la Caja de Servicios Sociales, por este tema de los kinesiólogos, ¿no? La Caja, la obra social, ha rescindido el contrato con la Asociación de Kinesiólogos y todos quienes forman parte de ella no prestan más servicios. Si alguien de la Caja, por ejemplo, se atendía con alguno de los integrantes de la Asociación de Kinesiólogos, va a tener que ir y gatillar. Así que hay un conflicto importante ahí. Hemos ofrecido el espacio para la Asociación de Kinesiólogos para que brinden su versión y nos indicaron que por el momento prefieren no hablar públicamente más allá del comunicado que han emitido, ¿no? Y bueno, Hugo, para contar la otra versión de esta historia, nos dijo que el martes va a estar por acá charlando. Perfecto, bueno, vamos a charlar. Ahora en un ratito llega Martín de MACU, del Movimiento Argentino de Cannabicultores Unidos. Vamos a estar charlando de cannabis y actividades que tienen este fin de semana de capacitación para las fuerzas y también para usuarios de la ciudad. Quédate, que en un ratito continuamos con Arriba el Día. Ahora siempre es viernes, sí. Sol es preferible el sol sin duda. Tiempo me sobra, aún estoy nuevo, aún tengo tiempo de más. Probé la vida, quiero más, tengo esta mirada, y vamos para gastar. Los días nublados de ser, hoy pasaron y no quiero saber. De negro, mochilas, ya no hay más de cuerpos. Todo lo que dice pegue, que no puede. Mucho cuidado que puedo quemar. Solo, más bien acompañado por nadie. Fuera de control, más despistado que el avión de la paz estoy. Me viene bien cualquier tren, siempre y cuando tenga deseo de viajar en tren.
Y mientras tanto voy al estilo y ahora como guarda de acto en llamas. No tengo nada que perder. Soy el Diego en el 86. Juego y convierto en un Diego de acuerdo. Con el mismo que incierto con el que me hecho sí, fuego. Como el de Batman sube el mismo dice de emoción, pero denunciando rock and roll del amor. Enamorarse nada más que del amor en sí. Del amor. Los días nuevos deseo, hoy pasaron y no quiero saber. Y andar con mochilas de amargos recuerdos, con el cartel que dice lleno de hoy he hecho fuego. Como que se llaman en el 73. Somos venido en caso de miedo, somos así campeón. Después de 20 años, soy jinete sin cabeza y sin montura. Y se me la buena de mi caballo negro. No sin miedo, no sin miedo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La colecta de Maratea en el primer día, 400 millones de pesos para Independiente. El influencer que comenzó la colecta solidaria de dinero que tiene como objetivo levantar las millonarias deudas en dólares que tiene Independiente con entidades del exterior y con futbolistas, confirmó cerca de las 13, confirmó ayer que al final del jueves ya superaba los 400 millones de pesos. Uno de los elementos esenciales de esta colecta exigidos por Maratea es que el dinero recaudado no pasará por Independiente, sino que se volcará directamente a los respectivos acreedores. Zárate, un policía murió en medio de una toma de rehenes en una carbonera. Este jueves fue trágico para los empleados de una carbonera situada en la ciudad bonaerense de Zárate, cuando un grupo de delincuentes decidió soltar el lugar y tomar de rehenes a quienes se hallaban allí al momento de su irrupción. El hecho ocurrió en el comercio ubicado en la ruta 193, kilómetro 13, donde al menos 5 delincuentes acabaron con la vida de un policía y un empleado, en un violento enfrentamiento con las autoridades. Noticias al instante. Human Rights Watch documenta abusos en la represión de las protestas contra el gobierno de Boluarte. El informe de la ONG estadounidense apunta a que la presidenta en funciones y su primer ministro no tomaron medidas para controlar la acción de las Fuerzas Armadas, especialmente violenta en los departamentos sureños, con un saldo total de 60 muertos en Perú. Navone, Casanova y Burruchaga metieron en cuartos del Challenger de Buenos Aires. Los argentinos Mariano Navone, Hernán Casanova y Román Burruchaga se clasificaron este jueves para los cuartos de final del Challenger de tenis de Buenos Aires, tras vencer al bonaerense Juan Bautista Torres y los brasileños Joao Lucas Reis da Silva y Gustavo Baide, respectivamente. Navone, 230 del mundo, sacó adelante un partidazo para vencer a Bautista Torres, 259 del escalafón, 7-5, 0-6 y 7-5. El Challenger ya tiene a 3 tenistas argentinos instalados en los cuartos, que jugarán sus partidos este viernes. Son Andrea Colarini, Gonzalo Villanueva y Santiago Rodríguez Taberna. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Venga, amigo Brian. Estamos en vivo a través de Facebook y también en YouTube, en el diario Nuevo Día, en cualquiera de los canales de estas plataformas, de estas redes sociales. Nos podés seguir en vivo también. En este momento, siendo las 11:06 de la mañana, recibimos a Martín Acuña, presidente de Macu Club y también integrante de la Cámara de Comercio Canábico del Sur, que es un espacio que está en gestación, que lo integran emprendedores y empresarios de distintos puntos de la provincia, justamente ligados al rubro del cannabis y el cáñamo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, por siempre tratar de difundir un poco nuestras actividades, tanto desde Macu como desde este proyecto nuevo que se está gestando en la provincia. Es básicamente darle forma a algo que ya existe, porque ustedes se conocen y se reúnen frecuentemente con otros emprendedores de los grow shops o de distintos emprendimientos, valga la redundancia. Nada más que ahora, digamos, le dan un marco institucional, si se quiere. Sí, tal cual. Lo que se buscaba y se necesitaba también era poder avanzar en lo que es la legislación. Y para ello, bueno, reunimos a varios de los actores de la provincia de Santa Cruz para poder llegar a nuclearlos y bueno, tener un hilo conductor en todas las áreas que están involucrados, tanto lo que es el rubro del grow shop, por ejemplo, como también la parte de servicios de la materia, la parte de transporte, la parte de análisis. O sea, es muy, muy amplio y muy transversal el cannabis en todos sus aspectos, así que bueno, en base a eso se está conformando la Cámara de Cannabis del Sur, con actores de Santa Cruz, de Puerto Santa Cruz, de Pico Truncado, de Caleta Olivia, de El Calafate, de Río Turbio, y bueno, de acá también. Obviamente acá es donde hay muchísima más actividad por ser la capital y demás, y tener muchísimas más hilos conductores en lo que es el movimiento canábico en sí, así que desde ese lado venimos trabajando esto. En lo que tiene que ver con materia industrial, digamos, por llamarlo de alguna manera, es algo que están haciendo y que es inabarcable en este momento, ¿no? Porque hay un montón de ramas, de rubros, de puntos en los que pudiera desarrollarse alguien que quisiera emprender, que son un montón. Sí, y además transformar rubros que se están que están o haciendo daño, por ejemplo, al medio ambiente, como es el petróleo, los derivados del petróleo, los plásticos. Ahí también el cannabis y el cáñamo incide y genera una huella de carbono negativa, genera muchísima más biodiversidad para el planeta,
Y bueno, desde ese lado también es parte de la transformación tanto como de industria como de sociedad, también hablando de políticas de drogas nuevas, de reducción de riesgo. Eso también va a la par de lo que es la industria para poder acelerar los procesos y para que tanto la burocracia y tanto las personas que ocupan puestos para que las reglamentaciones salgan más rápidos, para que todo pueda ser muchísimo más rápido, para que perdure también, porque en el contexto de hoy de la Argentina, en el que la situación económica nos atraviesa de una manera muy difícil, un plan de inversiones para alguien que quiere invertir, tanto puede ser de afuera o empresarios mismos, es bastante difícil poder llegar a tener un plan bastante concreto en 5 años, por ejemplo, sabiendo la incertidumbre de que no sabemos si la semana que viene explota todo o no. Así que eso también es necesario adaptar políticas públicas rápidas para lo que es la gesta de la industria y bueno, y la cadena de valor también del cannabis en todos sus eslabones. Martín, ¿cómo ha ido cambiando el tema cannabis o cómo se ha ido abriendo la mente de un montón de gente, ¿no? Porque yo recuerdo que hace unos años atrás era hablar, decías cannabis y wow, era como que era todo ilegal, todo malo, y esto del cannabis medicinal, el cultivo, ha cambiado tanto que ahora vemos que hay incluso abrió un local ahora en una esquina donde podés comprar un café, pero cuando entras está todo para cultivar, digamos, te ofrecen todo para cultivar, hay varios locales. Los políticos, a pesar de que a algunos les cuesta mucho, van también abriendo su mente, van tratando de meterse en el tema. Muchos tienen que conocer todavía, ¿no? Tienen como la intención, ven que es bueno, pero tienen que empezar a estudiar el tema. Pero a fin de cuentas, por gente como ustedes que han militado tanto este tema, pareciera que se van dando pasos, ¿no? Quizás no tan rápido como deberíamos, o como se debería, pero se va avanzando de a poco en varios aspectos, ¿no? Sí, en lo que es más que nada la ciudad se ha avanzado un montón gracias a las intervenciones de las asociaciones civiles, al reunirnos y al quitar el estigmatismo tanto del usuario de cannabis como el usuario de cualquier tipo de sustancias, dado que el prohibicionismo y todo el punitivismo que incide en las personas que consumen sustancias es en estos casi 100 años de prohibicionismo ha sido una de las estigmatizaciones más grandes para alejar a las personas de la sociedad y de una sociedad construida en base a información. Todo esto sucedió sin que nos diéramos cuenta, lo hemos heredado, lo han heredado nuestros padres, nuestros abuelos. Hoy en día, gracias a la información y a la globalización, a la conectividad que tenemos entre todos los puntos del planeta, porque hoy podemos saber qué están haciendo en Suiza o qué están haciendo en China solamente con abrir una aplicación, eso ha catapultado y ha avanzado mucho para que nuestra sociedad empiece a hablar de drogas, empiece a hablar de sustancias y entienda de que todas las personas tienen consumos. El problema son los consumos problemáticos y las personas cómo pueden adaptar ese tipo de usos para que los riesgos sean menores. En lo que es la Argentina, el alcohol y la cocaína son dos de los grandes pilares que han destruido a la sociedad, pero no por ser ellos los principales, sino por no tener una información clara y saber cuándo, por qué, cómo, qué riesgos implicaban estas cosas. En base a toda esa observación que hemos hecho, por ejemplo, desde MACU, desde el movimiento, hemos tratado siempre de avanzar en políticas públicas y de salud para poder también acompañar todo lo que venimos haciendo desde la parte del trabajo, desde el cooperativismo y desde la parte de gestar una nueva industria, porque de nada sirve gestar una industria y que la gente cultive cannabis y después a la vuelta le van a decir, ah, no, estos son unos drogadictos que solamente cultivan cannabis y nada más. Y no, son personas también que trabajan, que tienen derechos, que quieren gestar una industria nueva, que va a dar un montón de trabajo y es
todo por culpa del prohibicionismo, porque en 1770 Manuel Belgrano, por ejemplo, en una de sus historias, de sus memorias, perdón, que es la memoria número 11, habla del cáñamo y habla de que el cáñamo traerá riqueza y trabajo a la nación. O sea, no estaba muy errado él, y todo sucedió por el prohibicionismo, por Estados Unidos y todos sus problemas y todo su colonialismo de ideas que ha bajado a América Latina y nos ha arraigado un montón de saberes y un montón de conexiones que las personas que habitaban estos territorios han sido colonizadas, ¿no? Tanto en uso de drogas psicoactivas, por ejemplo, para tratar un montón de patologías que hoy en día se están haciendo estudios y se está llevando a cabo y está haciendo verdad todo eso. En base a eso, bueno, hoy en día podemos avanzar gracias a la información que también damos desde la parte social, tratando de sacarle el estigmatismo a las personas que usan sustancias y a las personas que consumen cannabis medicinal como punto de lanza, ¿no? De esto. Y parte de eso va a ser la jornada, ¿no? Porque también está decir vencer ese estigmatismo y también del otro lado que haya una información, que se tenga una información. Y respecto a esto, que es importante el saber, el proceder, cuando muchas veces se dan situaciones que ya decir, pero tenés que estar actualizado. Y ese tenés que estar actualizado está enfocado a la policía, a las fuerzas de seguridad, que muchas veces han efectuado operativos y realmente es para uso medicinal, o usted no se dio cuenta que acá se está trabajando. Sí. Hoy hay un marco legal, Claro. Antes capaz Pero que los argumentos sí. estaban, pero no había el marco legal, te decían. Y hoy "Sí, bueno, falta pero te tengo que a llevar la igual". policía le falta esa ayornarse a estos nuevos tiempos y a esta bueno, nueva justamente tecnología. es lo que van a hacer mañana, ¿no? Sí, es que también es re difícil para las fuerzas policiales, toda la estigmatización también que Sí. cargan las fuerzas policiales y todo lo que conllevó. Vuelvo a hablar del Sí. prohibicionismo porque es Claro. algo que hoy en día tenemos que reparar históricamente sí. y construir miradas de un montón de ámbitos. Las personas también que contribuyen a las fuerzas de seguridad están estigmatizadas y en las mismas escuelas los adoctrinan de una manera tan estructurada que no pueden llegar a tener un pensamiento crítico o a generar ellos mismos decisiones. A eso también se le suma el costo político que es hablar de sustancias, hablar de drogas, porque si vos estás en la intimidad con algún político, ese político es probable que también consuma o se fuma un porro o se tome una cerveza o lo que fuese, porque somos personas libres y también nuestra privacidad es propia y mientras no afecte al otro, podemos vivir en sintonía y en armonía. En base a eso y bueno, y a todo lo que es el adoctrinamiento de las fuerzas de seguridad, ahí es que se rompe el eslabón entre la sociedad y las personas que nos cuidan, ¿no? En teoría. Ahí lo que sucede es que ellos no pueden perder su trabajo tampoco, ¿entendés? Y no pueden hacer la vista gorda. O también está el problema, esto me pasó en uno de los viajes que fui a la Expo Cannabis en 2021, que viajamos en auto desde allá para acá, a la vuelta. Y en uno de los operativos, yo iba con dos amigos, con Matías y Federico, ellos también tenían Reprocan, o sea, podíamos transportar 120 gramos de flores secas en el auto entre los tres. Llevábamos 20 gramos de porro, no llevábamos mucho. Nos frena en la policía caminera, nos frena un policía y nos dice, ¿ustedes llevan algo? Y bueno, le explicamos que teníamos el Reprocan, todo, y me dice, sí, no hay problema, llévenlo. Y al ver la buena onda que también tenía el policía, desde mi parte siempre trato de conocerlos para saber igual el grado de estigmatización del uso de drogas que tiene esa persona, porque también a mí que he conocido varias personas sobre eso y están sin información, es como también, bueno, no sé, te doy un mimo y te cuento un poquito más del Reprocan, cosas así, ¿viste? Y
ese policía se abre tanto a contarnos las cosas que contaba que cuando llegan de los operativos, los mismos comisarios también le dicen, ¿qué? ¿Hoy no trajiste nada para fumar? ¿O qué? No agarraste a ningún perejil. O sea, hay una competencia también en las mismas fuerzas policiales entre cuántos perejiles más agarrás y cuántos perejiles no. Y eso es por el mismo adoctrinamiento punitivista y prohibicionista que ha gestado estos 100 años encima, ¿no? De todo lo que conlleva y toda la historia argentina de las fuerzas de seguridad y demás, ¿no? Además hay un vacío ahí en el medio que si no es mucho no se declara, no se judicializa y queda entre nosotros. Sí, tal cual. Así que eso es como el por qué capacitamos o tratamos también de darles información a las fuerzas de seguridad para que también ellos puedan entender lo que es el uso medicinal y no tengan miedo tampoco de que si una persona de su entorno está necesitando cannabis medicinal, tener las vías para poder acercárselos igual, porque eso también es otra de las cosas. Las personas que están en una fuerza de seguridad tampoco, o sea, hay una gran pared de estigmatización entre el cannabis y el uso medicinal, pero hoy en día ya ha mermado muchísimo gracias a... Incluso dentro de los mismos usuarios existió muchas veces, ¿no? Sí, de decir, no, nosotros solamente medicinal, acá nadie se fuma un porrito. Y es de como onda ni nada. decía, creo, Amalia Granata, que era del fumar porro en Palermo era una cosa Sí. y si estaba en provincia de Buenos Aires otra cosa, Sí, o Vidal. María Eugenia Vidal, pues. Vidal igual, sí. Así que en base a eso es lo que hoy tratamos, y mañana en realidad vamos a estar capacitando a las fuerzas de seguridad. Hemos invitado a la Armada, a la PCA, a la Policía Federal, a Investigaciones, a CANES, al Ejército, a Prefectura también, a todas las fuerzas de seguridad para que tengan idea de lo que es el ReproCan, de lo que es la ley de cáñamo industrial, para que podamos avanzar también como sociedad. ¿Y quién va a disertar? Porque viste que pasa esto también. ¿Y quién va a venir a...? ¿Quién me va a venir a Claro, decir algo si no es ingeniero licenciado, no tiene validez. Bueno, tenemos a los mejores. Para que elija. Y a las mejores, sí. Primero y principal, una de las personas va a ser Verónica Castillo. Ella es abogada y defensora pública de la provincia de Chubut. Ha capacitado a muchos entes de fuerzas de seguridad en lo que va de su carrera. Además va a estar Javier Victorica, que es médico, endocannabinólogo. Él ya estuvo participando en la primera Expo Green que hicimos en ¿cómo es que se llama? En el Complejo Cultural. Así que ya nos conoce, ya tiene información de lo que es el territorio, Santa Cruz. Además va a estar Pedro Veloso, que en un ratito lo tengo que ir a buscar al aeropuerto, que él es el ingeniero agrónomo. Él trabaja en criaderos y tiene más de 20 criaderos en lo que es Argentina inscribiendo semillas, así que él conoce mucho la parte de las semillas y es algo innovador en Argentina, el registro de semillas de cannabis. Esto no lo tenemos en ninguna parte del mundo y es... Es decir, hay gente que hace su propia semilla y la Sí. patenta y Así genera, es. digamos, un negocio en base a ello. Sí. Él conoce mucho de eso y va a estar el director del ARICAME, que el ARICAME es la Agencia de Regulación de Cannabis Medicinal y Cáñamo, y director federal de articulación del INASE, perdón. INASE. Él es Gabriel Jiménez. INASE es el órgano que regula las semillas. Sí. Gabriel Jiménez es un director militante de todo lo que es el cannabis, que la verdad lo que es el movimiento canábico argentino nos ha posibilitado y ha gestado un montón de posibilidades para poder gestar esta industria y tener una visión mucho más territorial, no solo de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba, o de Jujuy, por ejemplo, sino que la Argentina tenga su matriz productiva como el cáñamo y que cada territorio pueda avanzar en lo que mejor le puede llegar a sentar. Por ejemplo, Y que su geografía y las condiciones Exacto. climáticas, etcétera. La adaptación, digamos, Sí. de los cultivos, ¿no? A cada región geográfica del país. Eso Sí. está- Es muy bueno todo el recorrido que él viene
trabajando y trayendo en lo que es el cannabis y el cáñamo, así que la verdad es un honor que esté acá en Río Gallegos y la verdad que súper recomiendo que vayan a escucharlo porque cada vez que lo escucho me llevo algo de sus charlas y eso es como súper enriquecedor. ¿Crees vos que esta industria que no existe, digamos, no es incipiente en la economía o en el aporte a la economía general nacional, podría ser algo así como esperamos las liquidaciones de la soja hoy por hoy? Podría ser, no sé si equiparable, ¿no? En la cantidad de dinero y de dólares que eso genera, pero podría ser una industria que a la economía nacional le aporte buenos dividendos. Sí, sí, yo creo que sí y lo mejor es que no solo abarca como commodity, por ejemplo, la Ujú. soja, que lo único que hacemos con la Sí. soja es cultivarla y mandarla. revolearla para afuera. El cannabis y el cáñamo lo que viene también a dar es una industria más horizontal, una industria más de cooperativismo para que todos los eslabones de la cadena se refuercen y en los territorios se pueda llevar a cabo articulaciones y políticas claras de industrialización. No es solamente cultivar porro, no es solamente hacer semillas, no es solamente exportar para afuera, sino es darle valor a ese porro que haces, extraer los cannabinoides, extraer las fibras, extraer las partes de la planta que son residuos que después te sirven si los procesás para hacer cemento, por ejemplo, para hacer Eso ladrillos. diste justo en lo que te quería preguntar. Viste que muchas veces se habla en los residuos que deja la industria o la actividad agropecuaria. En este caso la soja, el maíz, el sorgo. En este caso, tiene esa aplicación el cannabis, la planta, ¿no? Eh, hasta se puede llegar a experimentar con ser una alternativa en energía, en un biocombustible, ¿no? Sí, también todo lo que es residuos, por Ujú. ejemplo. Te doy un ejemplo Sí. básico, por ejemplo, estás en, no sé, en un lugar donde extraen petróleos, hay Ujú. residuos ahí, Sí. se puede empezar a cultivar cáñamo ahí, ese cáñamo absorbe metales pesados y ese cáñamo ya no serviría para medicinal, pero Sino sí para para esa industrial. actividad. Mirá vos. Todo ese cáñamo Ujú. se usa en una procesadora, se hace una Ujú. pasta, se Sí, lleva sí, todo sí. un proceso y de ahí se hacen bloques. Ujú. Bloques o sea, bloques de Sí, cemento, sí, se sí. pueden hacer autopartes, Mirá, bioplásticos. De hecho, también estamos tratando de... ¿qué tan lejos estamos de eso, Martín? Y Respecto a otros 10 países, años, ¿no? por ahora, más o Ujú. menos 10 Sí, años. ajá. ¿Por qué digo 10 años? Sí. Por el empuje también de lo que es el cannabis en la Argentina Ujú. y la historia que tenemos también. Terminar esas barreras, ¿no? De legislación, de prohibición que decías vos. Sí, sí, tal cual. Y además de eso también está la semilla que podés cultivar cannabis, de ahí hacer semillas y esas semillas hacerlas aceite y los residuos de esas semillas se hacen harina, por ejemplo. Y esa harina es alta en omega 3, en omega 9, en un montón de propiedades que incluso otros alimentos no tienen. Ahí también es una fuerte estrategia que se puede llevar a cabo desde el gobierno, por ejemplo, para alimentar a las personas que de bajos recursos con cáñamo, por ejemplo, ¿no? Incluso se dice que los budistas comían cáñamo en esas largas, en esos largos estadios sin comer, solo se alimentaban con semillas de cáñamo también, en lo que es el Asia. Así Todo está que relacionado con todo, ¿eh? sí. Y nos precede bastante en la Ujú. historia esta situación. Lo que pasa es que no conocemos. Bueno, yo Claro. cuando descubrí cuando me contaron que Belgrano era un militante activo, dije como, era vos. Martín, este es un tema que es súper importante, súper provechoso, como estás contando, pero pareciera que yo siempre estoy pensando en que esto puede ser muy impulsado por la política, ¿no? Y el gobierno de turno, ya sea provincial, nacional. ¿Han escuchado hablar de todos estos que van surgiendo como candidatos, tanto a nivel provincial o nacional, a hablar del tema, o ahora o antes de tener una visión por ahí de proyectar con esto? Y al mismo tiempo preguntarte si obviamente sería bueno que dentro de
del cronograma o de las potenciales ideas que tenga un futuro presidente, un futuro gobernador, también apunten a esto, ¿no? Vayan mirando un poco más, con más de atención a este tema. Sí, tal cual. Es necesario también y ya está incluido en la Agenda 2030, así que también excede un poco más del territorio nacional, sino de una construcción mucho más mundial. Y ahí también es los movimientos canábicos, todo lo que es la industria canábica, hace hincapié para poder, bueno, mirá, estamos en la Agenda 2030, necesitamos impulsar esto porque en base a estos conocimientos y a esta información va a suceder esto. Si no nos creen, se tienen que remitir a Estados Unidos, que hoy en día lo de los 50 estados, 40 ya está legalizado, Canadá es una potencia, Europa está gestando eso, Alemania se pone como actor principal en Europa para lo que es el cannabis medicinal, Rumania está hace 40 años cultivando cáñamo, o sea, hay una barrera del prohibicionismo que excede eso, pero también se tiene en cuenta también el gobierno argentino o lo que fuese llegar a pasar. La verdad que si gana la derecha, por ejemplo, nuestros derechos van a mermar. Eso es obvio, no buscan tampoco esa parte del pueblo que se independice de las construcciones para poder salir adelante. A nivel provincial, digamos, más allá de lo que por ahí obviamente que las mayores posibilidades están con un gobierno nacional muy activo, muy proactivo con eso, pero por ejemplo, por decir, gana un presidente que no mira ahí, va para otro lado, no le interesa. A nivel provincial, independientemente de lo que haga en nacional, ¿puede el gobierno, por ejemplo, en la próxima gestión, meterle mucho más fichas? ¿De qué manera puede aportar para que el cannabis y toda la industria y todo lo que genera se puede aprovechar acá en la provincia? Y lo mejor sería innovando y generando planes de financiamiento, generando mucha capacitación desde, por ejemplo, Ministerio de Producción para darle a las personas que quieren emprender herramientas y posibilidades y que se conozcan, porque también eso es lo que las capacitaciones y el valor agregado que cada capacitación te da, conocer a tus pares que también están en la misma. Eso posibilita que una industria o una industria creciente siente unas bases fuertes para poder diversificarla y que prospere y que no solamente sea cultivar cannabis para hacer aceites. Claro. Que lo vayan agendando los candidatos, ¿no? Te estamos dando acá gratis. Sí, acá gratis, anoten en su campaña, porque no hay que dejarlo pasar esto. Sí. Bueno, títulos. Dijo que el cannabis va a salvar a Argentina de la deuda externa, así que con eso no retenemos. No lo dije yo, lo dijo Manuel Belgrano. No existía todavía. No existía la deuda externa. No existía la deuda externa porque la primera deuda externa fue en Alberdi. Exacto. El que primero pidió fiado y es más, nunca incluso no tengo hermano. No pagó y esa plata que le pedimos a un estudio ingleses nunca vino a la Argentina. Así que empezamos mal. Martín, mañana de 9 a 12, entonces capacitación a las fuerzas. Sí, de 9 a 12 capacitación a las fuerzas. En la UMPA, ¿cierto? Sí, en la UMPA va a estar certificado, eso es importante para que también sepan que son 5 horas cátedra. Y eso te avala internacionalmente. ¿Quién lo certifica? La UMPA. Ah, mirá vos. Bien. Sí. Así que nada, muy contentos con eso porque también es como un plus. Darles un plus y que digan, bueno, no, sí, aprendí de cannabis medicinal. Sí. Así que de 9 a 12 la capacitación para las fuerzas y de 15 a 19 abierto al público. Perfecto. Martina Acuña de Macu nos trajo un montón de data, queda explicitada allí en el vivo, después lo vamos a volcar también en el diario digital. Así que si tenés intereses o curiosidad al respecto, mañana de 15 a 19 en el campus de la UMPA, en la sala Iris Bergero, estarán disertando allí estos especialistas que él nos nombraba, que vienen desde otros puntos del país a charlar acá a Río Gallegos, a capacitar Una linda propuesta. y a brindar su
para el sábado, ¿no? Para Totalmente. escuchar, para aprender, Y hay para mucha gente que derribar barreras. mucho uno no sabe, no se da cuenta o a veces no forma parte de la charla con personas, pero vas ahí y te aseguro que te encontrás a uno o a un par de conocidos y mucha gente que va justamente a informarse y eso es lo importante, que no es como decimos siempre, un montón de loquitos ahí haciéndose los interesantes, sino que hay data de verdad. Gracias Martín por tu visita. No, gracias a ustedes. Se vienen los chicos del Cuervo, después de la pausa, hashtag modo acústico en Radio Nuevo Día. Cerramos la semana con música en vivo acá en el 100.9. Vamos a estar escuchando, si no me equivoco, un tributo o una especie de tributo a Nirvana, entre otras cosas. Así que y vamos a charlar, obviamente, también con los chicos. Quédate, que venimos con el cierre de esta semana en Arriola. Mi situación. Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll. Vengo de la vida, creo mucho en Dios. Me gusta la cachibuco, satisfacción. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá Reddy, hijo de papá Roll. Ando tratando de encontrar y mientras estoy buscando me tomo algo en mi bar. Aprendo a luchar contra el opresor y soy tan callejero como Rolling Stone. La gente no comprende, no entiende cómo soy. Imagínate a un Jagger luchando con Peter Tosh. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá Reddy, hijo de papá Roll. No te pido perdón, no estoy orgulloso, pero así es como soy. Solo estoy en el cuadro, yo no soy el pintor. La vida es un teatro y yo no soy actor. No puedo careta, yo profeta no soy. Soy un callejero igual que vos. Mi familia musical es una gran fusión. Hijo de mamá Reddy, hijo de papá Roll. 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 Hijo de papá Roll.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Estoy dispuesto a ser candidato, afirmó Facundo Manes. El diputado de la UCR oficializó sus intenciones de competir por la presidencia y suma un nuevo nombre a la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio. El neurocirujano aseguró que ve con preocupación el desánimo, dolor, bronca y sufrimiento social marcado en la población y planteó que el contexto no posibilita hablar de internas y candidaturas, aunque destacó que a raíz de los pedidos de la sociedad se siente capacitado para dar el salto. Una encuesta asegura que Juntos por el Cambio ganaría las elecciones y que Rodríguez Larreta sería el más competitivo. El informe de la consultora Sinopsis señaló que la alianza opositora se impondrá en los comicios, más allá de si Cristina Kirchner decide ser precandidata. Expulsarán ucranianos que no adopten ciudadanía rusa en regiones anexadas. Los ciudadanos ucranianos que habitan en los territorios anexados por el gobierno de Putin en el marco de la guerra que ya lleva 15 meses, serán expulsados si se niegan a nacionalizarse rusos en el corto plazo, advirtieron. Con realidades distintas, Sarmiento y Godoy Cruz empataron en Junín. Sarmiento y Godoy Cruz de Mendoza empataron 1-1 en Junín en la apertura de la fecha 14 de la Liga, y mientras el equipo mendocino sigue inmerso en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, los locales siguen complicados por el descenso. Sarmiento, que jugó un buen primer tiempo, abrió el marcador con un tanto de Luciano Gondou, mientras que el equipo mendocino, que estiró a 5 partidos su racha invicta desde la llegada al interinato del técnico Daniel Oldrá, lo igualó en el segundo tiempo con un cabezazo de Brian Salvareschi, ex Sarmiento. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición Otoño 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión de dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música, acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros.
Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight, I throw myself into out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Down with me. Esto es Arriba al Día en el segmento final de la semana, recibiendo en los estudios de Radio Nuevo Día en este modo acústico de viernes a Mauro y Roberto de El Cuervo, quienes nos visitan en esta mañana. ¿Cómo están, chicos? Buen día, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, acá andamos haciendo un poquito de ruido en la mañana del nuevo día. Así es. Mítica banda, ya podríamos decir, de Río Gallegos. De hecho, 1996 es la fecha en la que nace. 1996 sí, alargamos con la banda. Claramente Mauro no era parte. No, Mauro era bebé. Sí, ¿el nombre tiene que ver algo con la película? Y tiene algo que ver, en ese tiempo, viste, estaba sí, la película. de moda, muy... Sí, estaba sí. de moda. ¿Me acerco? Sí, estamos. Estaba de moda la película y nada, surgió, o sea, hacer, digamos, ponerle el nombre a la banda y más, digamos, la mítica, como Claro. decimos, de lo que fue la película. Ujú. Pero bueno, después le empezamos a encontrar el significado a lo que quisimos poner y bueno, pero quedó bueno. ¿Y en qué parte del armado de la banda entra esto de Nirvana? Esto de... Yo conocí Nirvana, o sea, 1994 fue, Ujú. digamos, donde falleció, y yo lo conocí más o menos en esa época, y nada, viste cuando escuchás ese tema que te parte la Sí. cabeza y decís, no puede ser. Y nada, y quisimos armar una banda para ver quién, o sea, en ese momento había una banda que hacía covers, Sí. era Dharma, no sé si lo ubican, y ellos hacían covers y nada, bueno, dijimos, nosotros también queremos hacerlo y bueno, empezamos, viste, de a poquito, entre amigos, prestar instrumentos, que esto que lo otro, aprender a tocar, aprender y nada, listo, empezaron a salir los recitales, era muy fluido antes Ajá, eso. sí, sí. Y muy amigo de gente del palo de heavy, y nosotros estábamos en todos esos recitales y bueno, y ahí aparecía el Cuervo, che, tocando uno que otro cover y nada, y así tiki fuimos caminando hasta, bueno, ir perfeccionándolo bien y nada, hoy en día ya es algo, digamos, que lo tenemos muy incorporado y donde vamos presentamos lo que tenemos, aparte de nuestra música, que viene influenciada de ellos también. ¿Qué importancia o qué es lo que lo llama del grunge como género, ¿no? Un género nacido en Estados Unidos, bueno, de que Nirvana fue referencia, lo sigue siendo, y que caracteriza o ha caracterizado sobre todo a una época cuando nació, ¿no? En Seattle de una juventud bastante disgustada, ¿no? Con lo que sucedía, con lo que les tocaba a ellos como jóvenes, ¿no?
Sí, supongo que en principio fue una cuestión generacional. Los chicos cuando arrancaron en los 90, 96, Nirvana todavía estaba en auge y todavía se seguía respirando todo ese ambiente de grunge, principalmente marcado por Nirvana. Si bien hay otras bandas que están dentro del género grunge, como Alice in Chains y demás bandas que estaban ahí en los 90. Sí, Pearl Jam. Pearl Jam, totalmente, sí, se me estaba pasando esa. Los chicos se quedaron con el tema de Nirvana. Y quizás el desafío de hoy es poder recuperar algo de eso de los 90, pero con rasgos actuales, de 2023. Ahí está el desafío, ahí se pone difícil. ¿Y qué es lo que todavía sigue existiendo? Y supongo que la distorsión, el ruido lindo, eso. Claro, eso. entonces tratamos de mantener esa línea, no tampoco desfigurarnos un tanto de lo que fue Nirvana. Sin ir más lejos, bueno, hay bandas que han evolucionado musicalmente y se nota mucho, y por ahí nuestras composiciones musicales están más abocadas a esa época y nada, y tratando de ir incorporando nuevos sonidos y otras cositas, pero no tampoco distorsionándolo tanto. Sí. Pero bueno, fue una época, digamos, linda, de comienzo nuestro también, que estamos en ese auge, controvertido también para... Aparte es la crudo, pero adolescencia. no es punk. Que es difícil en gallego haberse salido de eso, porque el punk rock sobre todo fue, se llevó puesto todo lo que había. Sí. Cada pibe que agarraba una guitarra hacía punk rock. Y ustedes, digamos, se separaron. Es una línea bastante fina la que, Claro, es lo la que que po- los separa, ¿no? claro, es lo En que- esencia, digo, en ritmo en se nota. esencia, quizá. sí. Pero sí, viste que también tiene digamos, como decís, la línea que tenés que ir llevando para ir sobre el género. O sea, el punk rock tiene muy marcado su género, Sí. sus composiciones de letras y todo eso. Y lo nuestro también es, o sea, por ahí cuando ves el factor final de lo que es el tema, decís, bueno, era eso, pero llevarlo a componer de esa forma, sí, tiene su forma, ¿viste? No es tan simple. Y a nivel local tiene las ventajas igual, porque le caemos bien al público punk, entonces las bandas Claro, punk nos invitan, los los metaleros. los metaleros, entramos con el metal, ambiente del rock entramos- también, y entonces es muy estamos versátil siempre. nuestro estilo. Podemos bajarlo como podemos hacerlo ahora en acústicas, podemos ofrecer recitales acústicos, o sea, es muy variado, entonces podemos entrar por todos lados, ¿viste? Además es un estilo que en lo introspectivo muchas veces manifiesta situaciones feas o bronca propiamente dicha, pero muchas veces desde un lugar que suena fuerte, pero las voces no siempre son crudas. Bueno, Pearl Jam, Eddie Vedder, es un tipo que uno lo escucha y es más pacífico que Sí, violento quizá, sí, sí, pero sí, está sí. diciendo cosas fuertes. Cosas fuertes, sí, Está justamente. buena esa mixtura, ¿no? De poder Claro. decir cosas fuertes, pero en un tono quizá más calmado y a un ritmo Claro. que acompañe lo que uno está diciendo. Igualmente, viste que lo que es escuchar una letra de este tipo de bandas es muy complicado. Llevar también Nirvana a escuchar y traducir sus letras y tratar de interpretar lo que dice es muy complicado también. Por ahí. Y lo nuestro tratamos de ir, digamos, de lo que se puede entender a también por ahí lo que tiene un doble sentido, darle vos digamos, tu otro punto de vista, ¿viste? No es algo tan concreto. También tiene que ver, ¿no?, con empezar a cantarle a otras cosas. Por ahí como hay cierto lugar genuino donde uno le canta siempre, que es el amor, el desamor, y va siempre por ese lado el amoroso, y quizás lo que tiene Nirvana con una nueva impronta en la prosa es cantar las sensaciones. O sea, cantarle a qué es lo que me sucede cuando pasa determinada situación X. Como que eso es interesante igual, como que abre un nuevo camino ahí artístico que está bueno explorar igual, porque ¿quién le canta sensaciones? ¿Quién Sí. le canta eso que te pasa cuando recordás? no Aparte sé, se está tu abuelo cantando a que uno falleció? mismo, ¿no? Ujú, Que claro. muchas veces las canciones son para otro, para otra, en esto de amor, desamor. Claro. Y en este caso esto Es para lo uno que me mismo. pasa a mí. Ujú. Sí, sí, totalmente. ¿Y ustedes desde qué lugar se sientan a escribir, a componer en lo que han hecho, bueno, en esta larguísima trayectoria que tienen? Y yo creo que, mira, son cosas que por ahí yo no las planifico, las letras las hago yo. Y me cuesta mucho por ahí interpretar otro tipo de letras. Y he tenido la oportunidad de que me han dado letras y decir, che, podrías hacer una canción con esto, que esto, del otro, y me cuesta fortuna.
Y debe ser porque no lo sentí. Y todas las letras por ahí que he compuesto, sí, son sentimientos propios o cosas que me han llegado, que me han golpeado, digamos, dado, por ejemplo, letras de otras personas que he visto que han pasado momentos feos, y como decías al principio, esto se basa digamos, en cosas feas a veces, y tratar de llevarlas, viste, también, o sea, me nace algo y no es que lo voy como era puliendo, esto otro, voy escribiendo, escribo, y después, una vez que ya le encontramos la melodía de voz, lo pongo en la canción que tengo y nada, y bueno, y ahí después de un tiempo ya empiezo a analizar la letra, ya cuando la estamos tocando todos, y decís, ah, mira, estaba hablando de esto. Pero no es algo que decís, bueno, voy a hablar de esto puntualmente, Sí. y me pongo a escribir, no. Sí. Sale algo, Se va encontrando y se va encontrando el mensaje. se va encontrando el mensaje ahí. Y sí, es así más o menos. Y como decíamos, letras de amor, desamor. Hace un ratito están hablando de drogas, también pasa por eso también. Cosas que no he vivido, pero he visto y que me han llegado y nada. Entonces también pasa por esas cosas. Y bueno, un montón Sí, de otras cosas también más desde que el dicen. lugar de compositor o de este lado, ustedes de alguna manera son comunicadores como nosotros, ¿no? Sí, Desde la sí, sí. canción. Uno, más allá de hablar de uno mismo, también está, como estás diciendo vos, no está atento a lo que sucede alrededor, persiguiendo para tratar de contarlo. Muchas veces quizás contar la historia de alguien más que después viene y te dice, no lo Sí. podría haber contado mejor que Sí, lo que sí, lo haces nos vos. ha pasado. Por ahí, viste, esas cosas locas de la vida, viste, que vienen y te cuentan, che, escuché esta canción viste, y para uno es gratificante porque no decís, bueno, uno hace estas cosas, o sea, para llegarle a la gente, pero que les toque tanto es loco para uno, viste. Y nada, entonces decimos, bueno, estamos en la misma sintonía. Bueno, ellos ahora en la nueva formación son, bueno, Mauro está desde que es chico, él más o menos viene mamando lo que hicimos nosotros y nada, así que por eso está... ¿Hace cuánto que entraste a la banda, Mauro? Oficialmente hace un año, que coincidió justo cuando me mudé para acá, para la ciudad. Vivías en La Plata, ¿no? Sí, pero... ¿Del Lobo o de Estudiantes? Ay, de Estudiantes. No, se terminó la entrevista acá. Bancamos al pinche. Pero con la banda siempre estuve en contacto, ya de Claro. 13, 14 años. Sí, cuando son tus hermanos mayores también los Es tenés mucho. como una referencia. Sí, ¿no? Los re, puso, sí, juntan a sí. tocar. Él cuando ya aprendió a tocar, enseguida lo metimos en un recital. Claro. Él tuvo sus primeros pasos y después, bueno, y de ahí fue armando sus bandas con sus estilos más que más le llegaban a él también, ¿viste? Claro. Pero siempre estuvieron presentes. Claro, pero imagino aparte que en tu caso particular, yendo a la raíz de la música, siempre uno tiene una raíz musical que va y escucha un tema y dice, esto me lleva cuando era un nene. Sí, Y sí. tus hermanos deben ser, Es ¿no? Nirvana, Te eso. deben llevar a ese momento, ¿no? Sí, es Nirvana. Y también las facilidades que tiene uno como guitarrista o como músico, entre comillas, de acceder a eso. Porque, qué sé yo, hay pibes que por ahí quieren arrancar y van y le dicen a los viejos, che, ¿me compras una viola? No, ni en pedo. Yo fui y dije, che, ¿me compran una viola? Sí, obvio. Y además tenés un montón de violas más para usar, eléctricas, acústicas, tenés amplificadores, pedales, tenés esto. No sé, nunca jamás. fui con eso. No, Steve Ray Vaughan creo que era que aprendió así, que su hermano se iba y él le agarraba la guitarra a la noche cuando laburaba y un día llegó el hermano temprano de laburar, que no sé, se había interrumpido su jornada y lo encontró y le dijo, ¿qué hace? No, disculpame, ¿no? ¿Qué hace que que la viola no es tuya, que es mía, que no la toco nunca? Y ahí se la cedió para siempre. Sí. Le dio la oportunidad. Chicos, ¿nos deleitan con algo? Y después seguimos charlando. Bueno, Está dale. El Cuervo, nos visitan Roberto y Mauro de El Cuervo. La recomendación nuestra es, lo estás mirando por Facebook o por YouTube, prende la radio igual porque se escucha mucho mejor por la radio la entrevista. Manda saludos Leo Méndez que dice saludos a El Cuervo, así que le mandamos un saludo también a él, el hombre, como decías vos, del metal, acercándose a este género por hoy. Sí, siempre. ¿Qué vamos a escuchar? Este tema se llama Transferirme, es un tema que está dentro del primer disco que hicimos en el año 2011. Dijimos, bueno, toquemos algún tema que no habíamos tocado nunca, así que nada, acá está. Lo ensayamos ayer, así que vamos a ver cómo sale. Transferirme se llama. No me mientas más así.
La conciencia pesará. Tus palabras son de herir, sofocando mi sentir. Transferirme hacia ti me atrapó, sin saber lo que sentir, se entregó. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces sí, sentí, creí, sin razón. Satisfecha por demás, conseguiste un premio más. Me amenazas con dejar esta triste realidad. Transferirme hacia ti me atrapó, sin saber lo que sentir, se entregó. ¿Por qué? ¿Por qué? Sos así, sentí, creí, sin razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Sos así, sentí, creí, sin razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Sos así, sentí, mi corazón. El Cuervo en Radio Nuevo Día, los aplausos son artificiales. Muy bien. Gracias. In situ. Transferirme se llama. Transferirme, sí, sí. ¿De sí, qué sí. año? ¿Tenés Año mucho más antes del 2011, 2003. Fueron las primeras composiciones, digamos, de la banda. Nosotros arrancamos con todo en el 2003. Teníamos otra formación, estaba mi otro hermano, Julio, que estaba en el bajo, y bueno, Historia, no sé si lo conocen, Sí. Marcelo Muñoz, bueno, Sí, él sí, era el sí. baterista nuestro. Con él arrancamos con todo. Bueno, ahí creo que en las reseñas habíamos puesto, hicimos, me acuerdo, para un concurso que tuvimos acá en Gallegos, que fue en el 120 aniversario. Sí. Ganamos junto con 6 bandas más, o 5 creo que eran. Y pudimos grabar un disco donde incluyeron el tema que habíamos presentado, que se llama Quiero Saber, y uno que se llama Imaginando. Esas fueron las primeras composiciones y nada, y con eso ya, viste, largamos con todo. Pero sí son temas, digamos, más versátiles, más, viste, contentos. Más popero, así, más popero, pegadizo. sí, sí, son notas, viste, que
que, bueno, ahí lo habíamos charlado con los chicos en su momento, y decir, che, hagamos temas un poquito más así, y después, bueno, ya nos tiramos un poquito más oscuros, un poquito más, más raros. Pero... Cambia, le contamos a la gente, esto es cierto que cambia, las notas mayores generan, o es para transmitir un mensaje o una sensación arriba, y las notas menores al contrario. Claro, al contrario. ¿Viste? Y se usan otras técnicas y eso. Yo mucho de técnicas no sé, pero bueno, son cosas que, que van naciendo, ¿viste? Entre que vas acomodando los dedos y por ahí buscarle esa impronta de no ser tan, digamos, ¿cómo se puede decir? ¿Cuadrado o no? Tan cuadrado, tan igual. Siempre busco, ¿viste? Ritmos diferentes. Bueno, y por ejemplo lo que escuchamos ahora sí es algo, ¿viste? Más... más alegre, Claro. más notas muy obvias. Mucha discusión a la hora de elegir un tema es, no, me gusta este tema y quiero que le demos para adelante con este tema. O hay siempre... No, por ahí, viste, qué sé yo, es raro juntarnos a zapar porque por ahí tenemos ahora ya estos tiempos son Claro. muy cortos en Sí. lo que es él, por ejemplo, universidad y Ujú. otras cosas, yo en el laburo, la casa, Sí, sí. el baterista lo mismo con sus Claro. cosas. Por ahí, viste, tratamos de llevar todo hecho y vamos a ensamblarlo a la sala cuando nos juntamos. Entonces, che, vamos. Y entonces cada uno pone su impronta y dice, bueno, tenemos esta idea, podemos meter esto un poquito. Muchas cosas no se modifican. Después, en el paso del tiempo, por ahí vamos... por ejemplo, estos temas así que como que tocamos recién son temas de 4 minutos más o menos. Ahora estamos tratando de simplificarlos en 3 minutos, hacerlos un poquito más viables. Entonces hemos modificado temas viejos, pasarlos a sacar partes, ¿viste? Y nada. Y eso por ahí es lo que, o sea, digamos, lo hacemos entre todos como para simplificar y que no sea tan... Sí, mucho trabajo previo en casa, igual. Claro, Ahora eso. con las nuevas formas de grabarse y la era digital es mucho más fácil, porque por ahí yo grabo algo en casa, le digo, che, tengo esta idea, él me dice, che, fíjate de sumarla a esto, se lo sumo, se lo paso, me gusta, listo, a la sala. Y ahí ya quemás un montón de etapas. Sí, eso siempre, digamos, desde que empezamos, yo tengo un montón de cassettes grabados, cassette, con todos los ensayos, con todas las tocatas que hacíamos y todo donde vamos, todo lo registramos ahora con grabadoras digitales y todo eso, todos los recitales, ensayo, arreglo, chicos, tengo este tema, pongamos, todo está guardado. Sí, de cosas guardadas. Pero bueno, Que no se pierda esa compu, ¿no? y he perdido. Entraron a robar un día a casa y se llevaron un disco duro. Y ese disco duro se fueron no sé cuántos años de grabaciones pasadas digital, digamos, de lo que es pasar el cassette, a pasarlo a la compu, y eran un montón de cosas, ¿viste? Cosas que todavía tengo ahí en los cassettes y otras que desaparecieron. Pero una lástima fue perder eso. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de ponerlo en otro momento, en otras cosas, ¿viste? Pero igual no se puede. Ahora igual están las nubes y todo eso, pero igual se pierde. ¿En qué se basa la permanencia de tantos años de tocar, de insistir, más allá de que haya cambiado un poco la formación, el hecho de sostener al Cuervo como una banda, como un espacio? La verdad que no sé quién me impulsa. Porque, qué sé yo, no sé. Gran pregunta. ¿Eh? Gran pregunta. Sí. No sé, supongo que es... no sé, el amor a la banda. Viste, cuando haces un tema decís, hice un hijo, parió un hijo. Y no sé, es una responsabilidad, para mí es una responsabilidad la banda. No sé. Pero tomás como tal, te ha tocado de gente que no se lo toma como tal, porque también es un conflicto, ¿no? Que lo hablamos frecuentemente de una banda con otros que dependen del horario, de las excusas, de las ganas, etcétera. Se ha notado en ciertas, o sea, por eso, digamos, la variación de personas digamos, en la banda, han pasado muchas personas, no muchas tampoco, pero o sea, para mí fueron muchas personas que estuvieron en la banda y que han tenido sus situaciones y bueno, se han hecho a un lado por una cuestión de no, digamos, de no entorpecer, digamos, el laburo que veníamos haciendo. Ha costado empezamos 4, 5 veces de vuelta con Parates, pero viste cuando no tenés ese apuro de decir, bueno, lo empezamos de vuelta y
nada, y arrancamos, pero bueno, yo como, digamos, le he dicho siempre a los chicos, esto por ahí no es una obligación, es un compromiso que tampoco hay que tomarlo tan a pecho, todo tiene su tiempo, no, nadie apura a nadie, todo a su tiempo, porque entre más te apurás, entre más apretás, Forzás la forzás situación. la situación. Entonces por ahí lo lindo es fluir, que fluya. Cuando tenemos eventos que hacer, nos juntamos a ensayar, lo tomamos con responsabilidad, porque ya, digamos, para hacer bien las cosas, porque antes me acuerdo que hacíamos las cosas como cachivache, ¿viste? Subíamos como veníamos, subíamos para atrás, qué sé yo, y nada, ¿viste? Y ahora dentro de todo está dando sus frutos estas cuestiones de que estamos tocando, digamos, más seguido y bueno, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces a la gente le gusta y bueno, creo que eso igual Sí, impulsa. supongo que se prioriza mucho como tratar de priorizar y encontrar el contexto más hogareño, más familiar. Claro. Porque, o sea, el Cuervo tiene eso de la responsabilidad, el compromiso de tenés que sacar este tema, hacer esto otro para el próximo ensayo, que está buenísimo, lo hacemos, lo tenemos, pero también, aparte de eso, sucede el ensayo y aparece una cerveza. Sucede el Claro. ensayo y después decimos, che, nos juntamos a comer un asado. Claro. Después sucede eso y decimos, che, nos juntamos a hacer algo más. Y tiene eso, capaz que perdurar tiene que ver con trascender un poquito la ejecución del instrumento y darle más sentido social y vincular a los integrantes de la banda. Sí, sí, la vinculación entre todos es lo más importante, digamos. Que bueno, ahora con el nuevo baterista es Ricky y Ani, y bueno, y se están sumando más personas que nos dan una mano, porque por ahí es complicado llevarlo como banda, o sea, hacer publicidades, moverte, que esto que el otro. Y creo que nuestra manager, que le decimos nosotros ahora, Sí. ella nos, y Bueno, Maca, que se está eso se sumando. va contagiando, es cierto. Claro, se va eso- contagiando ese ambiente. esas personas que contagian a los demás y que nos impulsan a nosotros, nos facilitan, digamos, poder ensayar tranquilos y, Sí, sí. y que ellos se ocupen de otras cosas, eso nos ayuda un montón como banda. Chicos, ¿tienen para hacer algo más? Sí, sí. 2 por 1 podemos hacer. Hacemos 2 por 1. Hacemos uno de Nirvana también. Dale, de Último. una. ¿Eh? De una, me encanta, me encanta. Bueno, ¿cuál El es Cuervo en Radio Nuevo Día. Esto es modo acústico, cerrando la semana en el 100.9. Libera. Expresa tu reacción, no mides el dolor, es una combustión muy inestable, es una sensación que va a tu corazón, despierta la emoción de un desastre. Dona la explosión, libera tu energía. Revienta de emoción, libera tu energía. Tu mente se aclaró, dispara de una vez, tus chances de perder son miserables. El blanco se movió, pero tu dirección dará en un lugar reconfortable. Detona la explosión, libera tu energía. Emoción,
libera tu energía. Detona la explosión, libera tu energía. Vienta de emoción, libera tu energía. El Cuervo suena en Radio Nuevo Día. Bueno, vamos con Eso era autoría propia. autoría propia. Ese tema habla de los recitales cuando querés hacer pogo. Sí. Esa, libera tu energía. Es cuando Libera. escuchás y te querés mandar al pogo, bueno, eso. Bueno, y habíamos preparado este temita. Salud. Gracias. Come as you are, as you were, as I want you to be. House Brown, as I know memory. Take your time, hurry up, just as yours don't delay. Take a rest, House Brown, as I know memory. Come just as much so to reach as I want you to be. House Brown, as I know memory. When I spend right I don't have you gone. No, I don't have you gone. No, I don't have you gone. When I spend I don't have gone. No, 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 I don't have gone.
El Cuervo en Radio Nuevo Día. Gracias. Chicos, la semana que viene, el viernes, se van a estar presentando en Pueblo Chico en el Además, Punks sí. Not Dead. Ese sí, estamos ahí metidos también. Sí, nos habíamos olvidado. Linda movida va a ser esa. Típico festival punk, que son como 6-7 bandas que van a estar tocando allí en el Punks Not Dead el viernes que viene, 500 pesos la entrada en Pueblo Chico. Viernes 5. Parque Industrial, viernes 5 exactamente, Sí. Parque Industrial 623, Distorsión el Cuervo, Resaca de Amor, Oportunistas, Contraventores y Zapada Punk. Habrá también en la noche del viernes, a madrugada del sábado. Así es. Así que ¿Cómo vamos se a estar- preparan? ¿Están ensayando? No, ya estamos ensayadísimos con Ya la tienen. Sí, eso es largar con todo y chao. Sí. Sí. Hoy a la noche sí nos queda algo más movido. Pero bueno. ¿Qué tienen? ¿Hoy tocan? ¿Están en el EU14? En el U14 estamos hoy, Mm. haciendo un acústico. Exactamente, vivo en Santa de Cruz. las 22. Vivo en provincia. A partir de las 22 horas. Así que sí, tenemos que estar tempranito probando sonido, vamos a ver cómo queda. Pero linda propuesta también. Sale está bueno. también por streaming eso, ¿no? Sale por Canal 9, sale creo. por Canal 9, por YouTube, todas las vías. Y que radio sepan. también, ¿no? Y radio también, Exacto. 96.3 y la 830. 8:30, ahí va, no me acordaba el 8:30. material de AM830. AM. Así, chicos. Chicos, ha sido un placer recibirlos en este viernes, cerrar la semana con ustedes. Espero que se hayan sentido cómodos. No, buenísimo. Es un placer también conocerlos. Gracias. Le agradecemos a ustedes por el espacio, por la buena onda, por la confianza, el cariño. La verdad ¿La que próxima dejan otra agrupación? espero que no. Agrupación, esa es de tía. ¿Cómo? Tu conjunto, tu conjunto. Con otro conjunto. El Cuervo pasó por Radio Nuevo Día. Roberto y Mauro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo disfrutan hoy por la noche también en el EU14 y la semana que viene, el viernes 5, van a estar en el Punks Not Dead Festival que se realizará en Pueblo Chico en Parque Industrial 623. Lo buscan en las redes sociales también y lo siguen a los chicos en El Cuervo Grange en Facebook y en Instagram también. Así que ha sido una semana más. Breve pausa y venimos con el cierre de este espacio que se llama Arriba al Día. ¿Te parece, Brian? Quiero salir esta noche dejando atrás. Quiere gustar y ser gustada, sentir y ser deseada, bailar y bailar. Todas las horas de la noche, toda quiero cantar. Todas las horas de la noche. Quiero salir esta noche dejando atrás. Quiero un compromiso muy corto, se siente seguro del lugar. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Vamos, yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Besos esta noche, total quiero aguantar.
sería esta noche dispuesta debajo de su parte coqueta está tan lanzada, le viene lo que hagas. Si me deseara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te voy a llevar. Todos a besos esta noche, para libertad. Todos a besos esta noche, para libertad. Todos a besos esta noche. Esto es arriba al día 12, perdón, del mediodía, 27 minutos ya. Voy a cometer una infidencia. Fernando rechazó una torta frita, si su nutricionista, profe o lo que sea está escuchando, rechazó una torta frita, así que se está portando bien. No sé si es recomendación médica o qué. 9 grados la temperatura actual, mañana de llovizna. La torta frita que rechazó Fernando claramente se la llevó puesta entre Brian y Héctor. Que ¿estaban buenas o no? Espectacular. Muy buenas. ¿Te hace para la acordar mañana de hoy. las otras fritas que hacía mi vieja? Las hace así, las hacía así Gorditas, esponjosas. sí, A mí sí. me gustan también las que son tipo tortilla, bien ¿Chatita? chatitas. El papá de Albino, un amigo, Sí. las hacía así. Una locura. ¿Qué tiene para contarme Fernando Tornú? Como novedad de último momento, vieron que más temprano publicamos un video del Solcito, Sí, esta sí. niña de 6 años que tiene achondroplasia, que es como enanismo, digamos, y que Ujú. necesita una medicación, que sus papás hace más de un año iniciaron el reclamo, que la caja lo iba a cubrir, que después no lo cubrió porque la justicia no quiere, de los 3 jueces 2 dicen que no, una es la jueza, dice que no se puede todo, que no es para todo, que no es prioridad. Bueno, finalmente en la mañana de hoy los vocales por los activos y los pasivos ante la Caja de Servicios Sociales, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, finalmente accionaron y realizaron una presentación en la que se adhieren al amicus curiae. Amigos Sí, de la, Curiae, que amigos de es, la justicia, creo. claro, ¿no? exactamente. Esto fue presentado por la Asociación Civil Acondroplasia, ACONAR, Acondroplasia Argentina, en favor de Solcito Suárez, la niña en cuestión, cuyos padres llevan adelante una acción judicial contra la Caja de Servicios Sociales.
Los vocales hicieron pública la presentación y facilitaron también a los medios y a la comunidad en general el acceso a la presentación realizada. Y bueno, es a fin de que se revoque la sentencia de la Cámara de Apelaciones y le sea suministrado con urgencia la medicación a la pequeña Sol. Así que bueno, hicieron esta presentación para poner en conocimiento al Tribunal Superior de Justicia la postura de las vocalías electas que integran el directorio de la Caja de Servicios Sociales, que están en disidencia con lo resuelto por el presidente ejecutivo de la Obra Social Provincial. Así que esperan que se dé curso a esto y que Solcito finalmente pueda acceder, ¿no? Acá hay un Sí. pedido de los diputados, Pasa el de los tiempo. vocales por la Caja de Servicios Sociales, de la comunidad en general, de todo el mundo, menos de los jueces y una parte de la obra social que por algún motivo piensan que esta niña no merece acceder a esta medicación, o que su caso no es prioridad, o que hay otras cosas más importantes. Vieron cómo piensan a veces algunos funcionarios o algunos jueces, ¿no? Que están Sí. bastante alejados de la realidad. Sí, sí, sí. Además, es una situación por la que deberían sentarse y llegar a una conclusión que uno espera sea por la afirmativa, ¿no? Obviamente por eso estamos dándolo a conocer, pero que trabajen al respecto, básicamente, que es lo que no está pasando. Es como que le dieron, la justicia habló, listo, ahí quedó la situación y no vamos a hacer nada más, aparentemente, por resolver esta situación. Así que los vocales dejaron primero constancia que están en desacuerdo con lo decidido, y después también que hicieron esta presentación para desde su lugar pelear para que Solcito tenga, o sumarse a la lucha para que Solcito tenga su medicación, ¿no? La niña de 6 años. Perfecto. Ahí, obviamente te lo estamos contando en el diario nuevodía.com. Sí, ya está publicado. La colecta de Independiente es conmovedora y vamos a poner plata nosotros, dijo también el ruso Zielinski, el flamante entrenador de El Rojo, respecto de la colecta encabezada por Santi Maratea. A propósito de eso, voy a ver en sus historias de Instagram a ver qué tan avanzado va esta circunstancia, a ver si lo tengo a mano. Hasta hace un ratito no había publicado, no había actualizado, digamos, con los 400 millones eran lo último. ¿Se que fugó sabía. con 400 millones Santi Maratea? ¿Eso estás queriendo decir? A Independiente nos falta que lo cae Santi Maratea nomás, me parece. Ya entre Gonzalo Verón, etcétera, ya como que... Santi Manotea estuvo anoche, pero... No. Bueno, hay un meme que está Sí. Santi Maratea y abajo está Sí. la señora que habló anoche, Sí. y dice Maratea y Manotea. Pero bueno, va avanzando. El tema de lo que vienen alertando todos es que quedó en 400 millones su última actualización sí, anoche, pues. seguramente estará esperando unas horas más para... Estoy esperando lo de Brian. Sí, o se ve a Mi- ver, mi aporte igual, ¿no es se cierto, durmió Brian? bastante. Claro. Lo Hoy que, no pudimos hacer el banco con Brian, por eso. lo que dicen, por ejemplo, que es difícil la misión porque es en dólares. Entonces, por Claro. ejemplo, dice que A dólar blue, dijo él. desde el principio de mes hasta Están, ahora... están estudiando la mecánica de cómo hacer para pasar eso a dólares y con los dólares pagar. Claro, lo que dicen es que, por ejemplo, este mes la misión de Santi Maratea se aumentó la cifra un 11% Sí, con la suba del dólar. claro, son 8.800 pesos lo que tiene que juntar y eran pesos. Claro, son 20 millones, casi 21 millones de dólares que traducido a pesos al dólar blue son 8.800 pesos, que eran millones de pesos, exactamente. Que eran algo así como 7.000 y pico de millones de pesos y aumentó con toda esta semana con el descalabro que hubo, pero señalan que a pesar de que están juntándolo y calculándolo al dólar blue, quizá Independiente por el tipo de institución que es, pudiera acceder a comprar los dólares a un valor oficial. Es algo que con lo que están especulando, de también si desde el propio fideicomiso que crearon para juntar la plata se va a pagar directamente las deudas, porque lo que no quieren es que caiga en Independiente ese dinero. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque como cuando vos tenés la tarjeta en negativo, si te pasan plata a la tarjeta, ¡pum! A la de débito te la come la de crédito. Entonces Independiente tiene ese problema y lo que quieren hacer es ir saldando las deudas puntuales. Es decir, primera América la- de México, que te debemos 5,7 millones de dólares por Cecilio Domínguez, toma, tuki, toda la plata. Porque si entran, no sé,
5 millones de dólares. Como tiene tanta deuda Independiente, se reparte toda esa plata en partes iguales para los de distintos deudores. Entonces no terminás de hacer frente a ninguna de las deudas y no te levantan ninguna inhibición de esta manera. Entonces están estudiando esa situación también. Claro, sí, exactamente. Claro, porque digo, además de estar inhibido el club por la cuestión de la América de México, tiene inhibidas parte de las divisiones inferiores también. Exacto, no, hay chicos que no pueden jugar. No han podido jugar en las inferiores. Veremos cómo avanza. Complicadísimo. Dicen que Sergio Massa se haría cargo de Independiente también, de la economía independiente. Así que, No, si buena o mala noticia. no sé, ya pasó Moyano y hizo contrataciones de jugadores o firmó contratos de jugadores en dólar MEP. Así que imagínate el descalabro que dejaron, ¿no? El gordo y el inútil del hijo. Y el hijo, el gordito. Terminamos esta semana, les agradecemos muchísimo por su acompañamiento. Esto ha sido Arriba al Día, con Karina Taberne desde la calle, con Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, con Fernando Tornú, Héctor Mancilla y Julián Quirós de este lado de los micrófonos. Nos reencontramos la semana que viene, que tengas un lindo día de trabajador, que te reconozcan y sobre todo que te paguen un sueldo digno por lo que haces, que es lo fundamental. Y que tengas laburo, en tiempos en los que no todo el mundo tiene laburo, ojalá que tenga un laburo y que como a nosotros de alguna manera te toque hacer lo que te gusta, que nosotros tenemos el privilegio de alguna manera de poder decirlo. Hasta el martes. Buen fin de. Chao. Chao. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento repanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor. Sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. Tan crucial, mentira nos hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Tengo tanto amor que no tengo miedo.